¿Ya? En lugar de tener más luz. Aguántamelo, yo entre ustedes dos vamos a hacer una... Vas a hacer la franja de gas. Como la franja de gas. Bueno, oye, muchísimas gracias por venir a todos. Bienvenidos al último chicharrón de prensa del año. Queremos conversar básicamente dos cosas puntuales, ¿no? Uno es como un balance pequeño del año, de cómo ha cerrado el tema coyuntura política en general. Y la segunda parte, algo que les había adelantado con respecto al tema la defensa institucional de la democracia a manos de tecnócratas, ¿no es cierto? Y cómo es que, digamos, el populismo de derecha a nivel global le está doblando la mano a la democracia en general, ¿no es cierto? Está utilizando los mismos métodos de la democracia para, de alguna forma, legitimar mensajes de odio, ¿no es cierto? Y exclusión. Bueno, empezamos con el primer bloque ahorita. Bueno, ¿quién quiere empezar con su balance del año? Balance. Bueno, si hablamos de balance, la balanza a mí me ha hecho daño. No, así como te digo, tú le has hecho daño a la balanza. También, es recíproca la cosa, no nos queremos. No, definitivamente a nivel global, dices tú, a nivel A nivel, mejor centrémonos en el Perú al comienzo y después cerramos con la otra discusión, ¿no? Bueno, yo creo que la coyuntura con PPK y con toda esta cuestión que ha ocurrido en las elecciones y estas angustias que hemos sufrido en este último año ha sido pues lo que lo que más recuerdo yo, ¿no? O sea, el hecho de haber creído que de pronto ganaba Keiko en algún momento y de pronto salió esta vaina como El Salvador y que no resultó El Salvador, sino un poco más de lo mismo de repente con algunos cambios, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un poco más de lo mismo con otros dibujitos? Pero Pablo, o sea, porque muchos han escuchado yo el tema de era lo mismo y les dijimos que era lo mismo, ¿no? Mucha gente de izquierda, sobre todo, ¿no? Advertimos que era la misma vaina, solamente con disfraz de borreguito. ¿Qué piensan? O sea, no es más de lo mismo, ¿no? Tienen muchas similitudes en muchos temas, son dos opciones de derecha claramente. Claro, digamos, un partido no mató a nadie. Tienen muchos puntos de contacto, pero también tienen diferencias, ¿no? Claro. Sustantivas. No tiene Grupo Colina. No, y no tienen no solamente la trayectoria de falta de respeto a los derechos humanos, de poca preocupación por temas asociados a valores democráticos. Sin embargo, dentro de su grupo sí tiene gente que está a borde, ¿no? O sea... Y ese es el tema, ¿no? Hay una mezcla, o sea, ¿cuántos de los funcionarios del gabinete o de los funcionarios de alto nivel también hubieran trabajado en un gobierno de Keiko? ¿O de Verónica? 2/3. De Verónica no sé, de Verónica me parece que No, hubiera sido creo. quizá un cuartito, ¿no? O sea, hay rango, hay matices, creo. Pero sin embargo aquí hay una superposición. Y en el como te decía, comenzando, y en el balance, o sea, ¿cómo sientes que cierra el año? Porque coincide además con que la legislatura se acaba, ¿no es cierto? Entonces no tenemos plenos un buen tiempo. El circo se cierra, digamos, un rato y le da un aire al Ejecutivo por alguna parte. El verano siempre es algo, ¿no? Claro, entonces, y además hace tanto calor que nadie se quiere ni pelear, ¿no? Pero, ok, ya, vamos a tener esta pausa, pero lo que va a seguir, vamos a continuar con la dinámica de los últimos 4 o 5 meses. De todas maneras, ¿no? Ah, no te cae la menor duda. Yo no creo que vaya a cambiar. Ya sabemos que haciendo más concesiones el Ejecutivo no va a conseguir más adhesiones y bueno, irán adecuándose probablemente al ritmo, pero yo no creo que la cosa vaya a cambiar mucho. Pero puede durar 4 años y medio ese enfrentamiento así tan marcado. Es muy desgastante. ¿Para quién? Para todos. ¿Para quién? Para ti, para mí, que leemos el periódico, incluso para los periódico. comunistas también, ¿no? O sea, yo creo que también, o sea, de hecho sí hay un desgaste, ¿no? No sé. A mí lo que personal tú preguntabas por balance, no, yo creo que habremos logrado tener una transición política que a pesar de sus bemoles ha funcionado y en este país no es poca cosa, ¿no? Ahora, lamentablemente mi impresión es que ha perdido mucho músculo, ¿no? Sí, claro. Capital simbólico, si quieres ponerlo así, en los últimos meses ha habido mucho desgaste.
Y a mí lo que me preocupa es porque uno puede ser, bueno, por todos los presidentes han pasado por procesos parecidos, es cierto, pero este presidente en particular tiene una bancada que a mi juicio es débil, en un contexto de parlamento que sabemos que es adverso en términos de la correlación de fuerzas. Ultraconcentrado. En ese contexto, mi impresión es que el presidente debe preservar ante todo su contacto con los ciudadanos, ¿no? Y mantener, digamos, ese interés, esa expectativa, ese carisma, esa ilusión, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa que es en este contexto de polarización política entre fujimoristas y antifujimoristas, hay una gran masa de peruanos que están ahí al medio, ¿no? Y que finalmente toda esta digamos, bronca permanente los puede llegar a tosigar. Pero sin embargo tú ves dentro de esta bronca el apoyo de un montón de la gente, digamos, de las bases, bueno, no tiene bases, ¿no? Pero digamos del público, digamos, porque estamos hablando en términos ya de celebrity, ¿no? Claro. No. Pero es justamente estas oportunidades perdidas de pronto, ¿no? Porque yo creo que así como las que ha tenido este último mes, por decirlo de alguna manera, no sé si vuelva a tener. O sea, porque obviamente va a irse desgastando con el tiempo y no va a llegar a tener la oportunidad como la que tiene ahora como para lanzar algo, ponerse más bravucón. Y además porque yo creo que han desperdiciado, el Ejecutivo ha desperdiciado mucho la oportunidad de poner un par de temas en los que ellos puedan ser el que la lleven. O sea, el agua, claro, ¿no? O sea, han pasado 5 meses y no tenemos, y tú dices, ¿cuál es el tema que está empujando el Ejecutivo? ¿Qué es lo que vamos a recordar? Que no bajen a PPK. Claro, o sea... Es verdad, eso lo dices, es cierto, hasta con Humala teníamos unos temas fuertes y que que fueron al final directrices y al final es lo que tú dices, es lo que dejó este gobierno, ¿no? Que es el tema social, ¿no? O sea, de alguna manera tú tenías una bandera. Acá no tienes. Sí, pero ya censuraron la marca, también la censuraron. ¿Cuál era tu marca, Martín? ¿Sabes? No, la marca. La educación, no, pero la educación sí, digamos. También tiene sus memorias haber sentido que de pronto se ha perdido con eso. No creo que sea perdido, o sea, no hay que ponernos en eso. Por favor, claramente es una pérdida política, sí, o sea, de paso de todas maneras. Sí, claro que sí, pero no podemos decir que hemos perdido esa guerra, porque no lo hemos perdido. Seguimos todavía ahí. Pero no tienes caballito de batalla para decir, este es mi emblema, este es mi sello, y entonces puedes soportar el desorden, la pugna, pero vas a llevarle agua a todos los peruanos, vas a haber resuelto algo. Claro, ¿con qué te identificas? Y entonces tú, te ¿no? hablan de 20 cosas que en realidad ninguna, claro. Y todo avanza de a poquito. Tiene que tener algún sello. Mi manera de ver, digamos, ya desde mi perspectiva, el balance es cíclico en el sentido bipolar, ¿no? Es decir, comenzamos con mucho entusiasmo, ¿no? Claro. El presidente de lujo, el gobierno de lujo, los mejores tecnócratas del país. Ciclotímica la cosa. ¿No? Ciclotímico, claro. Y pasó el tiempo y ha venido un bajón brutal, ¿no? Lo de Saavedra yo creo que ha sido un golpe terrible y además muy bien calculado, porque es una manera de decir muy claramente: no queremos un buen sistema educativo en el país. A los fujimoristas no nos conviene, queremos ciudadanos acríticos, no pensantes y que tengan una educación muy pobre. Y eso no parece causarle problema a la mayoría de la gente. Además es interesante porque siempre hemos sabido eso, pero de alguna manera siempre ha estado por debajo de la mesa diciendo: no le conviene a la gente tener gente educada, ¿no? Ahora te lo dice. Te lo dice. ¿Cuál es el mejor ministro de educación? ¿Cuál es el mejor ministro de gabinete? Ya, a ese nos bajamos. Independientemente que sea verdad o mentira, no sé, ¿no? Era la imagen. Pero esa era la imagen que había. Y entonces bajárselo de entrada, y a eso agréguenle toda esta manera de ir copando instituciones una detrás de otra, que yo creo que el gobierno, si Pepe Gato dice la mayoría, no haría eso. Claro. Digamos, ¿no? Me da la impresión que no por lo haría menos eso. tuviera una bancada funcional, que es lo que claramente no tiene. Pero si tuviera una bancada mayoritaria, me parece que no se dedicarían a copar instituciones de una forma tan, digamos, avasalladora. No lo digo, que no tiene una bancada funcional y por tanto lo avasallan a él. A eso voy, o sea, la aplanadora se la pasan a él. No sería una aplanadora, claramente. Yo no pienso que él, ni con mayoría, sería una aplanadora, ni tendría a la gente alrededor como si fuera una aplanadora. Es muy improbable, pero es mucho más fácil pasarle la aplanadora con una bancada como la que tiene. Hace poco dijo en televisión que él sufría mucho porque su bancada lo trataba. Claro, Yo no recuerdo
toda mi vida, que ya empieza a ser considerable, haber escuchado a un político decir eso jamás. No, pues ¿no? es triste, ¿no? Eso es algo que te lo dices a tu esposa en la noche antes de apagar la luz. Y eso, ¿ah? Y eso, por tu esposa te puede decir mañana va a ser lo mismo, nunca más. Sí, yo me quedé tan sorprendido cuando lo escuché y dije, esto ya no es candor, esto debe haber un nombre distinto, ¿no? Sí, para esto. Y ese nombre es... Y ese nombre es un poco vulgar para un programa tan fino como... No, pero, digamos, conectando con tu punto, Coqui, o sea, si uno recuerda, digamos, PPK antes de ser presidente, digamos, ¿por qué destacaba? Además de ser, bueno, economista, exitoso, digamos, destacadísimo, era alguien que podía explicar de manera muy sencilla las cosas. Yo recuerdo sus intervenciones en RTP, en la radio, o sea, lo complejo lo explicaba facilito, y eso de alguna manera fue parte del capital que empezó a acumular de un punto de una perspectiva política. Entonces, digamos, claramente en los últimos tiempos esa capacidad se ha visto nubilada por estas, vamos a hablar, claro, pues metidas de pata, digo A, después digo B, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que tratando de rescatar algo, yo creo que el presidente tiene ahí, digamos, esa capacidad de conectar, que tendría que ver la forma de rescatarla de un punto de vista que sea, digamos, legítimo, interesante para la gente, ¿no? Por ejemplo, esta campaña que hicieron de los 100 días, bueno, seguramente habrán tenido algún criterio comunicacional que yo no conozco, pero era complicado, ¿no? Porque 100 días sí te muestras a 100 días, claro. ¿no? Generas una expectativa que no te conviene. Claro, no es real. No es real. No tienes qué. En 100 días nadie tiene nada. Nadie tiene nada, nadie en ningún lado tiene algo que mostrar completo en 100 días porque estás recién conociendo. Siquiera cuando sales estás enamorado de alguien, en 100 días no tienes nada que decir que has hecho realmente importante. Armando tus equipos. Entonces yo lo veo a Pepe. No, pero algo tienes que haber podido mostrar en 100 días. Pero más que mostrar un camino hacia de haber logrado quizás no, pero un camino sí. Pero claro, este es un presidente que en el pasado ha demostrado la capacidad de comunicar en términos muy concretos asuntos. Entonces, la pregunta es ¿por qué no lo usan? ¿Por qué se ha perdido? Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo discrepo un poquito en la imagen que la gente haya tenido de PPK antes de ser presidente. Yo más bien creo que era hasta medio antipático para muchas personas. Era gringo, era nada que ver pues, con la imagen que yo tenía de, ¿no? Que el pueblo puede haber tenido de un presidente suyo, ¿no? Era de repente hasta demasiado compleja la forma de ¿qué te puedo decir? De trabajar, no sé, en un sitio que no se me ocurre qué hacen ahí. Pero de pronto lo único que nos quedó al final fue eso, votar por el antipático. No, y eso es lo que los únicos. Y aquí el indicador de su popularidad, esto lo dije la vez pasada, ¿no? Machín, Cachín, tuvo más espectadores en su A Sumare 2 que PPK votos en su primera vuelta. Imagínate, o sea, la película A Sumare 2 tuvo más gente que votantes tuvo PPK en su primera vuelta. O sea, eso te demuestra que la gente realmente le iba y le venía. No, claro, eso le demuestra que a la gente le gusta Cachín. No, pero lo que yo te estoy tratando de decir, o sea, no es capacidad comunicacional en el sentido de carisma, porque eso claramente, digamos, no es su fuerte, sino la capacidad de poder explicar paso 1, paso 2, paso 3, que en algún momento la tuvo. Por eso, una narrativa, ¿no? Y esa tener justamente. Un plan y aprovechar lo que él sabe hacer. Y eso mostrar, ¿no? O sea, la capacidad que él tiene de contar una exactamente, y yo honestamente creo que coincido con lo que plantea Luis, o sea, yo creo que en varias ocasiones él se ha desgastado innecesariamente. Parte del tema es que no tenía una bancada que de alguna manera lo defienda de manera organizada, ¿no? Para mí son un conjunto de individualidades muy destacadas, dicho sea de paso, pero que tienen el reto de operar como un grupo cohesionado. Pero no son un equipo, pues, ¿no? Que no son un equipo, pero van a tener que serlo prontamente, pero en ese contexto el presidente, digamos, pienso que se ha desgastado mucho y con estas contradicciones que hoy día digo A, hoy día digo B, ¿no? Ante la ciudadanía, ¿qué imagen está que se crea? Y lamentablemente hayan sembrado esto que Pepe Cocho, que no sé qué, entonces, y eso es lamentable, ¿no? Es triste. Y el otro lado, el lado maligno, digamos, de toda del esquema, de la fórmula, el otro lado del igual, ¿qué sería? ¿Cómo va evolucionando, definiendo la imagen de Keiko, por ejemplo? Que ha estado pues totalmente bajo la sombra, ¿no? Con operadores claros que son los que están ahorita manejando y arreando más o menos al grupo, ¿no? Y a diferencia de lo que tenemos nosotros cuando hablamos del gobierno en general, ¿no? Que no hay una capacidad de manejo. Ellos tienen una gran capacidad, no sé si por coacción o lo que sea, pero la tienen, ¿no? ¿Cómo es la imagen de Keiko? ¿Cómo va definiendo esto? ¿Cómo la ven? Yo creo
creo que PPK en el fondo tiene suerte de tener a Keiko al frente. Keiko es una política muy mediocre y su bancada creo que ni siquiera resiste ese calificativo, ¿no? Entonces lo único que tienen es que números. Hay una fuerza y una especie de conciencia de que si no permanecen unidos van a ser muy probablemente aniquilados. Además ni siquiera, creo que es por como dice Rosa María, por miedo. Por miedo. Una cosa que a mí, o sea, conversando en esto de PPK, ¿no? Efectivamente muchos votamos por PPK simplemente para que no saliera Fujimori, ¿no? No regresar el Fujimorismo. Pero a mí sí me entusiasmó y yo, te juro que me emocioné, estaba en la tele ese día, me acuerdo, y me emocionó su discurso del 28 de julio. O sea, que me pareció republicano, ¿no? Y todo lo demás, pero me pareció algo con lo que yo me identificaba plenamente y con lo que yo pensaba, ¿quién puede no identificarse con esto, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere un país como el que está describiendo? Y después, ahora termina el año, ¿no es cierto? Y uno termina haciendo todas estas sumas y restas de qué pasó, qué no pasó, después qué dijo, después qué hizo, después qué dejó de hacer. Bueno, el que le escribió el discurso está en otro lado. Está jugado, eso es lo que pasó. Y la parte interesante de esto es o sea, me fue inevitable hacer el símil con un partido de Perú, de las eliminatorias, ¿no? O sea, arranca el partido y en los primeros 2 minutos Perú se tira encima del otro y un tiro al palo, ¡pum! Y tú te pasas los siguientes 43 minutos mirando, esperando que pase algo. Pero es lo que dice Coqui. Y a los 5 minutos te mete un gol. ¿Entiendes? El otro equipo te mete un gol. Y se te cae un poco el asunto porque además de pronto se desarma todo, ¿no? Y te pega de un porrazo a la realidad. Retóricamente era maravilloso, pero no tiene con qué. Es decir, comenzar con el discurso del 28 de julio, que efectivamente fue republicano, laico y convocante, y terminar en la capilla de Cipriano Rodríguez, no te pasa. No, a mí eso me ha matado. Es terrible. Esa es una imagen terrible. ¿Eso fue una trampa o no? Claro que fue una trampa. Pero además pues cazabobos, así, una cosa así. Ahora, justo por ahora que estamos hablando, se ha llegado su malignidad. Vamos a ver. Anda su malignidad, ¿está? ¿Quién ha llegado? ¿Cipriano? Su malignidad, decimos su malignidad, todo lo venía, todo mal, todo es mentira, todo es falso. Me parece que ¿cómo estás? Ahí está su malignidad. Hola. Hola, Mali. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Pasado, señor Luz. Pero además, ¿sabes qué? Yo creo que una cosa que también les ha pasado en estos meses es que cayeron muy fácil en entregarle al fujimorismo la ofrenda de decir que todo lo anterior estaba mal, que además es una muletilla que pones a la función pública, es lo que te corresponde, ¿no? Es lo fácil, ¿no? Y ahora eso les está jugando en boomerang, porque siguen haciendo lo mismo, porque es lo que había que hacer, digamos, ¿no? Y han cometido excesos, creo yo, de principiante muy malos, ¿no? O sea, y me parece alucinante cómo te empezó el palito. O sea, tú puedes criticar al anterior duramente si vas a cambiar algo. Claro. Ya. Si no cambias nada, ya quedas un poco mal, ¿no? Pero hay algunos espacios donde la crítica tiene que ser muy, muy sólida y tu capacidad de cambiar y enfrentar eso tiene que ser muy rápida si lo vas a decir así, en particular cosas como, no sé, el Ministerio de Economía. Hablar de la macroeconomía y decir que todo está horrible, pésimo, de golpe, es peligroso. Están dejando el camino a ellos para que empiecen a... O decir que está todo infiltrado. Claro. ¿No? Y después que te saquen al fresco y te dejen como un tonto sin respuesta, ¿no es cierto? Bueno, fue el error de Susana Villarán, ¿no? Se dedicó 2 años a decir que mal la Caldera Castañeda. Sí. Tremendo error que le costó. Tú puedes usar esa muletilla al principio, pero te dura poco y tienes que saber que vas a poder cambiar algo, si no... Lo usas generalmente cuando haces el juego populista, ¿no? O sea, diciendo, pucha, esto está mal, cada vez culpable, y ya vengo yo. No sé cómo arreglar mucho, pero acá estoy yo. Pero con cosas mucho más simples, ¿no? Que hay... Esto ha sido una agencia de empleo del sector público. ¿Cuánta gente vas a poder votar? No, digamos, y a eso, digamos, colócale finalmente todo este discurso del presidente de lujo, que a mí en lo personal siempre me ha parecido terrible,
porque desconecta, ¿no? Todo de lujo. Entonces, claro, porque salimos en pero la gente estaba en pepas, o sea, la gente volaba. Mira, el primo de... ¿Quién era la ella de Jessica Lange? La gente estaba en pepas mal. O sea, a mí me parece muy bien, ¿no?, que haya una buena imagen en la prensa internacional, pero el punto es que, o sea, la prioridad debe ser lo que realmente está pasando acá y cómo se están viendo las cosas en Lima y fuera de Lima. Y a mí, en lo personal, lo que me preocupa es que estoy, percibo muy fuertemente esta creciente polarización, ¿no? Los ricos, los pobres, los que representan a los ricos, los caviares, ¿no? Los mesocráticos, los que representan a los pobres, a los olvidados, ¿no? A los que tienen N problemas y nadie se los resuelve. Entonces, eso en este tiempo se ha manifestado de muchas maneras. A veces con buena intención, por ejemplo, tocando el tema de Saavedra, ¿no?, que ha salido sobre la mesa. Mucha de la defensa de Saavedra se basaba en la idea de que es pitching economía y que no sé qué y que no sé cuánto, que es una defensa súper elitista, una defensa que en mi opinión no conectaba con las grandes mayorías que tenían que entender lo que hay detrás, ¿no?, más allá del ideado, ¿no?, y todo, digamos, la trayectoria, que por supuesto es importante y nadie la va a negar, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, si uno hace un análisis de discurso de lo que fue esa interpelación, era muy claro desde el punto de la bancada fujimorista, mucho achacando esta idea que nosotros representamos a los otros, a los pobres, al pueblo, a las masas, maniqueo, lo que tú quieras, pero eso funciona en cierto público. Y yo no veo por parte del gobierno, digamos, un intento claro por tratar de agarrar algo de ese discurso. O por lo menos cerrar la distancia que se ha marcado, porque ya está marcada. Sí, claro. O sea, lo que tú comentabas hace un rato sobre estas declaraciones de Castañeda, claro, con el tema de concreto, ¿no es cierto? Claro. Y dijo, claro, eso lo dicen los pituquitos, los que no necesitan esto, los que no viven en los sitios donde necesitan las escaleras, o sea, y el discurso era ese. Claro. Y ese discurso volvió a aparecer el día de la interpelación en boca de Velázquez Quezquén, que dijo, ¿no? Eso es lo de pituquitos y de blancos. O sea, era como, o sea, tú eres 4 gatos, brother, nosotros somos el país, ¿no? Y era como, o sea, ese grado de polarización al que un montón de editorialistas y gente escribe diciendo no hay que caer en la polarización, ya está, aunque te hagas el idiota y lo mires para otro lado, ¿no es cierto? O sea, hay un tema de, la pregunta que en el fondo termina siendo es, ¿cómo haces para cerrar ese gap? O sea, esa brecha que se ha abierto, por un lado, y dos, ¿cómo haces? Si no la vas a cerrar, por lo menos que no sea tan escandalosamente notoria a la hora de comunicar desde el gobierno. Y una pregunta más primaria, ¿se puede hacer eso? Pitucos azurdados, claro. Dijo Castañeda, ¿no? Esa brecha ha existido siempre, ¿no? Este es un país... Pero la superconectividad nos ha reventado en la cara y ahí está. Sí, el problema es justamente ese, ¿no? O sea, justamente quienes están en la clase que domina y toda la vida es una y el pueblo es otro, ¿no? Eso existe y existió siempre. El tema es que quienes están ahorita en el Congreso no son los otros tampoco. O sea, toman a esta gente como caballito de batalla para... Se ponen adelante de eso, claro. Les es muy fácil, digamos, colocarse ahí... Además porque no están preparados, porque no están... O sea, ellos mismos dicen, yo necesito, la vez a Chacón, no terminó la universidad, así, no, ¿para qué? O sea, es una cosa así, ¿no? O sea, mucha gente de pronto se identifica con ella, ¿no? Y nosotros de pronto la vemos como algo malo, pero no. Hay un montón de gente que dice, no, pues es mejor trabajar, ¿por qué vas a ir a la universidad? Claro. O sea, hay un montón de gente que sí se identifica con esos temas, ¿no? Con ese punto. ¿Qué opina, señor ministro? No, y a eso hay que responder y el gobierno no está demostrando ninguna capacidad de respuesta porque efectivamente no es nada fácil responder a eso, ¿no? Es porque enfrentas a la historia del Perú en su esencia, ¿no? Es un país dividido, con élites, con desigualdad, etcétera, y tienes que tener una narrativa de algún tipo. El tema clave que no hemos mencionado todavía y que es, tú decías, Carolina, algo hay que demostrar en 100 días, es seguramente el problema de la inseguridad, ¿no? Y claro, ahí mi amigo Carlos Basombrero se enfrenta pues a un desafío gigantesco, ¿no? Creo que es el siguiente, ¿no? Que van a tocar en la puerta. Lo más probable es que reciba muy pronto la moto, ¿no? La mototaxi. La mototaxi lo viene a visitar ahorita. Claro, pero lo cierto es que tú sales a la carretera, el otro día puse en Twitter, ¿no? Me fui a Chincha y regresé y me encontré con 4, o sea, 2 de ida, 2 de vuelta, operativos policiales, esos que te paran con sus palos luminosos
Y están ahí unos policías que te piden pues el triángulo, el botiquín, el extinguidor, lo que sea para... Tiene el algodón adentro. Todos estos operativos son ilegales. El dato es otro, lo sabe todo el mundo, es que lo hacen en la mitad de la autopista y esto quiere decir que por ahí pasan oficiales, gente de los ministerios y nadie hace nada. Entonces el mensaje es, la policía se zurra en lo que se diga en las altas esferas, ¿no? Ellos hacen lo que quieran y tú más bien acomódate con ellos porque si no pierdes, ¿no? Terminas en la comisaría de no sé, Pampa Melchorita, ¿no? Y ahí perdiste, ¿no? Sí, pero es un tema solo de policía, ¿sabes? Es un tema general, ¿no? O sea, estos que atraparon la vez pasada, agarraron como a 30 incluidos policías y los soltaron. Eso fue en Guaral. A ese hombre a ese juez que... Los malditos de que me pampa. Sí, a ese mismo juez lo han vuelto a nombrar ahora, lo habían expulsado a él, lo han nombrado ahora en Lima, o sea, como premio más o menos. O sea, es una... El ejemplo que trataba de mostrar, pero no fui suficientemente, fui un poco concreto, es que eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que la sensación es que la cúpula del Estado no tiene injerencia sobre lo que ocurre. No tiene control, no tiene No hay forma, pues. Claro, pero yendo a lo que preguntaba Luis, ¿no? ¿Qué se podría hacer o no? Simplemente una idea, ¿no? Por ejemplo, yo estaba antes de Navidad en Amazonas, en la parte de Imasa, que es de Bagua como 3 horas, 2 horas y media, 4 horas, depende de cómo manejes, ¿no? Pero la cosa es que a mí me dio mucha alegría saber que días antes había estado el premier en Chiriaco, que es la capital distrital, ¿no? Y dice, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo, porque si uno ve no solamente lo que dice el plan de gobierno de PPK, sino los actos que él tuvo en campaña, sobre todo el último tramo, la serie de gestos que él tuvo con los pueblos indígenas que han sido bastante únicos, si uno compara con campañas previas. O sea, nunca antes el tema indígena estuvo tan visible, por lo menos en algunos espacios de la campaña. Obviamente hay muchos pendientes. ¿Por qué no capitalizar sobre eso? A mí me ha sorprendido enormemente. O sea, algo lo dijo en el discurso, y él, por ejemplo, yendo a lo que decía Corina, de qué narrativa, bueno, yo soy presidente de la inclusión de la Amazonía. Claro. Y va a tener todo el sentido por su propia historia personal. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, no sé qué tanto se ha difundido aquí en Lima la visita del premier, qué tanto se han difundido los acuerdos que se van a tomar, pero, por ejemplo, con el tema indígena y el tema amazónico, ahí el gobierno tiene una gran oportunidad de hacer una narrativa que, por un lado, es distintiva, por otro lado, construye también con lo que hizo el gobierno anterior y conecta con muchas cosas que sabemos que están haciendo diferentes sectores. Por ejemplo, yo sé que el MIS está tratando de empujar el tema, enhorabuena, construyendo también con los avances previos, bacán, pero ¿quién se entera? ¿Quién se entera? Pero ahí tienes un problema, ¿no? Porque coincidiendo con que es una súper buena agenda, es una agenda en la que estás tan atrasado que entonces es lo que hemos hablado anterior. Abres una caja de Pandora y entonces, claro, haces un montón y todavía estás en 10% de lo que tienes que hacer. No, claro. ¿no? Claro. Entonces necesitas algo en lo que realmente puedas... Tienes que abrir una caja de Pandora que esté más o menos llena. Claro, o sea, una en la que sí puedas dar una sensación de que tienes el control, de que tienes la capacidad, de que sí puedes lograr lo que prometes. Coincido, coincido con lo que dices, pero yo honestamente creo que en este tema en particular, por más que efectivamente estés empezando desde menos X, ¿no? Si das, como tú bien dices, una narrativa articuladora, sí puedes marcar una diferencia interesante. Y yo creo que es algo que, claro, claramente no es toda la figura, pero en un contexto, de que tú lo has dicho en tu última columna, donde el discurso de la inclusión ha bajado de volumen, eso puede ayudar a que se levante. Es una lista. Pero es que yo no creo que tengan que levantarlo, perdóname, porque eso les abre una confrontación con los fujimoristas. ¿Por qué? Porque los fujimoristas identifican la agenda de la inclusión con el humanismo. Entonces, llámale prosperidad, llámale. Tienes que encontrar otra forma de conectar con cambiarle nombre, prosperidad. Necesitas encontrar otro. ¿No? Mientras tanto, no pasa nada. Pero es muy evidente, lo que coincidimos es que necesitan un caballito de batalla. Pero yo insisto, el personaje... Sí, no es tan difícil. Con toda la cantidad de cosas que hay por hacer. Exactamente. Pero digamos, el eje de esta narrativa que propuso PPK en su discurso y lo han repetido varias veces, ¿cuál ha sido?
vamos a llegar a la OCDE. El Perú en 5 años va a ser de una modernidad tal que va a ser uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Cómo se llama el idioma que hablan en Star Trek? Una cosa así, ¿no? No, pero no es el problema no es el idioma, es que eso es absolutamente imposible. Tú te alejas un kilómetro de acá y estás en el medioevo. No exagero, un lugar en donde el agua corre por una canaleta. Yo te diría de piedra en algunos casos. Exactamente, donde no hay desagüe, luz, policía, gente durmiendo sobre piedras, así. Y ahí vas a llegar a la OCDE, no, vas a llegar a un lugar que es inpublicable, ¿no es cierto? Entonces, eso es tan, digamos, fuera de la realidad que ya linda, pues, Él está justamente haciendo el juego al fujimorismo, porque linda está con lo elitista, la imagen que tiene del país. Entre elitista y delirante, porque es imposible. Me parece la abuelita loca que todavía cree que puede llegar a ser noble su hijito, ¿no? Entonces, una cosa así, ¿no? La cosa es cómo bajas eso a, digamos, términos que la gente entiende y cosas como tú dices, que se puedan de alguna manera mostrar resultados, en algunos resultados más notables, en otros resultados más humildes, pero si los explicas bien y los empaquetas bien, la gente entiende el esfuerzo de que hay detrás. Pero de alguna manera, en todo caso, hablar de niveles, ¿no? Porque vamos llegando a, este es ahí al fondo, pero vamos matando, ¿no? Algunas cosas y algunas necesidades. Yo me quedo con la impresión de que en general todos, figuristas, PPK, frente amplistas, yo no sé si se dice frente amplista, ¿qué cosa se dice? No sé. Sí. ¿Qué? Tienen un grave problema de conocimiento de su audiencia. Creo que el problema principal es que no tienen ni idea de quién le están hablando o se habla permanentemente sobre a sí mismos. Cuando PPK dice, vamos a llegar a la OCDE, se está hablando de él, está hablando a ti también, no fácil, pero le está mandando un WhatsApp a Jessica Lange. Claro, ¿no? Cuando salen a decir, mira la mejora en la prueba de PISA, y ese es el ejemplo de lo que tú decías con respecto al tema social, ¿no? Has avanzado, nadie tiene idea del trabajo que cuesta mover ese lugar, ¿no es cierto? Claro. Ya, pero parece miserable y eso mismo, mirado desde otro lado, te lo sacan todos los fugitroles a decir, mira la porquería que es ese servicio, ¿no? Pero por supuesto, pero justamente utilizas eso como herramienta para decir, esto no sirve para nada. Claro, a eso entonces al final tú te das cuenta que cualquier, en serio, gente, señores, amigos que nos ven, cualquier persona más o menos ubicada con criterio y con sentido común que dice, no saques ese gráfico, no seas burro, no puedes sacar ese gráfico, ¿no es cierto? Solamente, el gráfico tiene que sacar solamente tus rayas sin puesto, y el titular, el Perú mejoró, el mayor avance de América Latina, nada más, y calladito. Si quiere descargarse el informe, tiene 256 páginas, léalo usted aquí. Ya está. Y si no le entiende, llaman al señor Boño. Sí. Él explica. Tienes el que es el dibujo. Pero no puedes, mucho está. El problema es ese, ¿no? Que tú estás, en algunos casos, subestimando salvajemente a tu audiencia y a tu lector, y en otros sobreestimándolo de manera clamorosa, lo que hace que en la práctica te termines disparando. Pero tú estás sobreestimando también la estrategia, ¿no? O sea, digamos, no hay estrategia. Por eso, a eso voy, no existe alguien que se ponga a pensar en eso. O sea, yo creo que no existe nadie, porque lo vemos, pisa todos los palitos posibles, ¿no? Termina arrodillado frente a Cipriani y a Keiko, ¿verdad? Y eso no hay nadie que le diga, oye, eso no lo puedes hacer. No, es que yo creo que ha sido una trampa. Y creo que con respeto al entrado al ¿cómo se llaman? La capilla, ¿no es cierto? Y se ha arrollado iba a decir, el Cipriani, la señora Fujimori y él, ¿no es cierto? Y la fotografía es de arriba, desde un lado. Pero es que si tú tuvieras un 10% de malicia, para no decir otra cosa, tú te das cuenta que esta situación, cuando te das rodillas por último, no sé, te quedas parado, ¿no? Tengo un problema atrás. O sea, no sé, de alguna manera haces algo, pero todo fue una trampa. Cipriani arregló esto con Keiko, claro. Eso es claro. Luego lo invitan y todo estaba previsto. Y un sacerdote fue el que tomó la foto y luego la filtraron.
Y al día siguiente PPK, creo que por un artículo de Alberto Vergara, ¿no?, que era pisados por Keiko, salía a decir que no son pisados por Keiko, que en psicoanálisis es como decir estamos recontra pisados. Y, o sea, es la negación de 1927, pero tal cual. Y nada, pues todo esto es de una inconsistencia dramática, y entonces efectivamente tienes por un lado los fujimoristas con esta política primaria, ¿no?, muy pegada a la coyuntura y sí, claro, muy agresiva y con objetivos muy sencillos pero funcionales, y del otro lado pues una falta de capacidad para enfrentarse a estos enemigos populistas, primitivos y de un bajísimo nivel además, ¿no? Por eso a mí me gustaría saber un poco más todavía del tema de Keiko. O sea, yo más allá de Keiko, estamos viendo que esto, tú dices que no le va a pasar nada porque ya va a aguantar todavía 4 años con ese tipo con esta tónica. Con esta tónica, yo creo que no. Y más bien lo que puede ocurrir ahí es el surgimiento de lo que todos estamos viendo, ¿no?, que es el hermano, ¿no? Hemos dicho en algún momento acá que va a ser nuestro próximo presidente, nos han dicho borrachos, drogadictos, todo, pero yo estoy seguro que sí. Nuestro Trumpcito, va a salir Trumpcito, ¿no? Y que tiene todas las de poder ganar, o sea, es como de la frase famosa, lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, el chino, ¿no?, el querendón, el sonsazo, buena gente, ¿no? ¿Sabes qué? Y además él sí puede ser heredero porque él es hombre. Por eso hoy, es hombre además. Y está chambeando duro, ¿ah? Y si nos basamos en el principio, de que todo es empeorable, él va a ser el presidente. Él va a ser, estoy seguro. Pero además, no importa cuántos idiomas diga, ¿no? Si ese cojuez... Cuando llegues al momento en que estés cuando estés frente a la cédula y tengas la foto tengas la foto de Antauro y tengas la foto de Keiko, ¿qué harías? Yo... No, el Goyo también puede estar, ¿no? Goyo también. Goyo puede estar, claro. O sea, realmente todo es empeorable. Todo es empeorable, claro. O sea, tenemos un presidente de lujo. Vamos a llegar a la base. Todo falta de los años. Ya, entonces, a ver, Tari, una pregunta. ¿Tú ves que esta dinámica se pueda sostener en el tiempo? La dinámica esta del legislativo pisando el poncho y teniendo a los ministros 3 veces a la semana preguntándoles estupideces, las mismas cosas, no piensan avanzar realmente, y claro, después les reclamo porque no chambean, y a un ejecutivo que retrocede y se deja pegar, porque todo el mundo le dice que dejarse pegar es la manera sana y civilizada de llevar la fiesta en paz, ¿no? Deja que te pegue nomás, ¿qué vas a hacer, compadre? Que llevar la fiesta en paz. ¿Es sostenible eso? Mira, a mí la primera impresión es de que si tú comparas lo que prometió PPK en la campaña, la carretera Paita-Iquitos, prometió el tren de cercanías, el gasoducto en los hogares del sur, una refinería de metales entre Arequipa y Moquegua, y otra refinería de metales entre La Oroya y Cerro de Pasco. Alguna yo dije que eso es posible de hacer, pues te puedes endeudar, lo cubres a esa inversión, y en unos años ya estás en la OECD y tienes la inversión hecha. Lo sorprendente, y eso me hace recordar Humala, es recluta un ministro de Economía que no le da viabilidad a ninguno de esos megaproyectos, porque poniendo lo de la Amazonía que mencionaron, si hace la carretera Paita-Iquitos, pasa los libros de historia sí o sí, ¿no? Es lo que se va a aprender en los colegios, el que conectó a Iquitos, y aquí le hizo una carretera. Entonces, y si hace ese tren de cercanías, el tren volvió al Perú, así Ramón Castilla trajo los trenes de Bengala, es en los libros entrar a los libros de historia. Entonces, a mí lo que me sorprende en primer lugar es que ese dejarse pisar el poncho viene de que hay un Ministerio de Economía que le dice no al gasto, y si vas a hacer gobierno y no puedes ejecutar gasto, sino más bien recortas, estás comprando impopularidad. Claro. Aunque tuvieses el Congreso a favor,
Ponte que estuvieses en el extremo. O sea, así sin Congreso y todo se estaría disparando los pies. Ponte que tengas mayoría en el Congreso. Ajá. Pero si lo que ocurre te preguntan, y la carretera que prometió, y el tren, y todo esto. Estamos fijándonos en el Congreso, pero no estamos fijando realmente lo que no está haciendo. Claro, lo que no es entonces, lo que tú tienes es que por el lado del MEF hay un recorte de gasto muy agresivo y que está empeorando todo el bienestar social alcanzado hasta Humala. Entonces, cuando nuevamente se vayan los libros de historia, igualito que hubo un gráfico que el poder adquisitivo del salario mínimo máximo fue con Velasco, y de ahí todo fue peor. Ahora con Humala el salario mínimo llegó a su máximo y todo va a ser peor. Entonces ahí tú tienes algo, digamos, el Congreso complica las cosas, pero dentro del Ejecutivo mismo te la complicas por el lado del Ministerio de Economía. Por el lado de tu propia bancada, yo cada vez que escucho a Cheput me acuerdo cómo se autoirrogaba o le fue irrogado el título ideólogo de Perú Posible. Se ponen en Google ideólogo de Perú Posible, ese era Cheput, era el ideólogo, era un pensamiento Perú Posible. Y él ahora nuevamente es el ideólogo, es el que hace las elucubraciones. Y tiene una bancada en donde no tienes ningún tipo de liderazgo. Entonces, aunque tuvieses mayoría congresal, tuvieses 5 Cheput, 5 de los que tienes ahora todos, tampoco harías nada. Entonces, para mí el problema es, hay una excusa, si quieres decir, el Congreso me complica la vida, pero aunque tuvieses el Congreso completo a tu favor, ¿qué haces? Claro. O sea, elige el IVA reducir y ya no lo reduce, porque ya salió de que estamos fijando en el Congreso y no estamos fijando lo que no está haciendo realmente más allá del Congreso. De todo lo que yo creo que Farid es futbolista. A muerte. Tiene su póster ahí en la sala. He estado 4 noches en seguridad de Estado en la época de Fujimori. Doctor Bruce tuvo la cortesía de escribir una nota sobre el tema. De acuerdo, claro. Y además terminaste en Bagdad. Después me fui a un sitio donde ya no me podían alcanzar. Sí, Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el tema es de que hay un elemento bien autodestructivo en la pura gestión del Ejecutivo. O sea, sin que pongamos que el Legislativo decía todo sí. No, pero el Ejecutivo yo no veo haciendo nada. O sea, programas sociales, Carolina de Sáenz se está derrumbando. El del gobierno hay recorte de todo. Hoy ya salió un titular ridículo, así, hablando del tema mediático. SB se recorta personal. Oye, sí, qué barbaridad. Recorta de 1034 a 1020. La recorta 0.97%. El titular grandazo, el mensaje, recorta personal. Tiembla. Ahora, Farid, ¿cuál es la lógica de lo que nos has explicado? ¿Por qué el Ministerio de Economía hace eso? Porque hay una creencia, una religión, tus colegas, que no hay que Perú es el segundo país de Latinoamérica que tiene menos deuda externa, o el primer país que tiene menos deuda externa, porque Chile tiene superávit. Los países están endeudados con Chile, pero los que tienen deuda, Perú tiene prácticamente nada. Entonces Perú tiene la posibilidad de endeudarse como cualquier persona que va a un banco. Está con la tarjeta limpia. Está con la tarjeta limpia, si tiene un saldito, nada. Entonces, el Perú, la imagen que yo tenía cuando PPK hablaba de esas obras faraónicas, decía, sí, pues es un cerro de plata, pero hay una posibilidad de endeudarse un cerro. Pero el MEF ha decidido no endeudarse, y el MEF ha decidido reducir gasto. Entonces el impulso del gasto público se está contrayendo. Ahora, yo supongo que hay una decisión volitiva de PPK de haber escogido el ministro de Economía que escogió, y que finalmente regresamos a la vieja música de que tú prometes en una campaña algo de que después no vas a hacer. O sea, aquí el caso concreto es que hubiese sido factible. O sea, hay la capacidad de endeudarte,
Es la capacidad de hacer alianzas público-privadas, la forma material que quiera. Pero de hecho se pidieron las facultades para un montón de cosas. Pero lo que no pidieron fue la ley de modificación del techo de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces tú tienes una ley que te pone unos techos raros, que tanto te puedes endeudar. Fue una ley creada en 99-2000 bajo el liderazgo de Abusada, que es una ley que básicamente impide al gobierno hacer política contracíclica, ¿ya? En la idea de contener. Ahora, ¿qué cosa había ocurrido? Cuando hubo la recesión del 98, Fujimori subió el salario mínimo agresivamente. O sea, tú ves ahí los números y subió el salario mínimo agresivamente para generar más demanda y salir de esa recesión. Pero después metieron esta ley y como parte de la religión la ley se ha seguido conservando. Ahora, en época de vacas gordas se hizo bien, o sea, se pagó deuda a todo dar con Toledo, se pagó deuda a todo dar con García, se pagó deuda a todo dar con Humala, pero ahora que estás en las vacas flacas, es el momento que te puedes endeudar y el elemento es endeudarte en algo razonable. Pero en la campaña ya se sabía quién iba a ser el ministro de Economía, el plan de gobierno de PPK lo escribió Alfredo las partes que le tocaban. Entonces no es que prometió y después eligió un ministro de Economía que lo hizo. Claro, pero la pregunta es, nos estuvo engañando todo el tiempo. No, la pregunta es ¿por qué nos engañó? No han decidido ejecutar la oferta electoral? ¿Por qué crees? Por esta religión, ¿no? O sea, que han dado... Pero esa religión ya la tenía. Pero no es una conversión, o sea... Claro, ya estaba. Pero la pregunta es, PPK hizo la oferta, simplifiquemos la carretera Paita-Ariquitos, para simplificar, que puede costar una recontramillonada. Entonces, ya sabía que costaba una recontramillonada, ya sabía que había déficit en el gobierno. Sabía que Alfredo iba a sabía que había que financiarla de alguna manera si es que la quería hacer. Digamos, la especulación malévola es, no, pues nunca la pensó hacer y nos venció. Esa es la otra explicación pura y pelada. Pero yo no tipo de llegó esa. No te dije, su nombre es malignidad por algo. Es su malignidad, te digo, nada más allá lo evidente. ¿Por qué dicen que los programas sociales están cayendo? Porque están reduciendo, se están contrayendo. No, ninguno. Bueno, ya. Ninguno. Mira, a ver. Lo que tú tienes, cuando tú miras el número grande agregado, tienes una reducción del gasto público corriente y de capital. Tienes una reducción tienes una reducción de la capacidad dependiente de los gobiernos subnacionales. Mi lectura política de la nueva ministra del MIDES es una ministra que va a entrar a racionalizar. Y racionalizar en cristiano, no recuerdo la palabra en los 70s, es reducir gasto. Entonces, tú ahora vas a descubrir de que mi argumento es de que van a descubrir pronto, ese es un pronóstico, que han reducido la pobreza en exceso. Si tú miras, hay un gráfico del Banco Central que es muy bonito, está ahí publicado, en donde ya hay un exceso de demanda. Un exceso de demanda significa que estás gastando por encima de lo que produces. Yo lo he posteado ahí en mi cuenta de Twitter. Agarras a encontrar, sale ese grafiquito y sale que el PBI ha subido tanto desde el 2007 y la demanda ha subido un poco más. Entonces ya tienes un exceso de demanda. Las personas están consumiendo mucho. Entonces hay que encontrar manera de que las personas se ajusten a la real capacidad del país. Ese va a ser el fraseo abstracto. La tangibilidad va a ser que vas a comenzar a graduar gente de los programas sociales. Es decir, no, ya cumplió la meta, ya se redujo la pobreza. En lugares en donde, por ejemplo, tú nos has contado de que Juntos arrancó con distritos que tuviesen pobreza del 50% como mínimo. Y después lo han ido reduciendo. Puede salir una norma en que Juntos va a intervenir únicamente en los distritos que tengan pobreza más del 50%. Como fue el plan original. Con lo cual, entras a cortar. Entonces, mi pronóstico es que la política que tiene el gobierno es de recortar gasto a como dé lugar.
aquí y allá y de cualquier manera. Pero eso es diferente que decir que está cerrando su trabajo. Lo van a reducir, o sea, no lo ha reducido hoy, 29 de diciembre. Ya. No, el presupuesto el próximo año está aprobado. El presupuesto aprobado te da para mantenerlos y que crezcan un poco. Claro, pero lo que falta es la ejecución, Carolina. Sí, no, yo lo sé, ya, entonces, pero ejecutar, o sea, yo tendría que pensar en un programa muy particular para pensar cómo detiene esa ejecución, ¿no? Porque los procedimientos para sacar a alguien de un programa social son bastante complejos. Tendría que cambiar mucha normativa, ¿no? Para hacer ese proceso. Pero lo que yo he escuchado, Carolina, y aquí hablo en esa muestra reducida que es un paciente, pero que trabaja ahí, y no en cargos altos, sino que se ocupa justamente de ese trabajo, digamos, duro, es que uno de los problemas angustiosos que él siente personalmente es que a mucha gente la están sacando de pobres extremos y la están pasando a no sé qué se llama. Pobres no extremos. Pobres no extremos. Y me cuenta que es una cosa durísima, angustiosísima, y que es en realidad unos solcitos, pero que... O sea, de alguna manera lo que está diciendo... No, pero eso siempre se ha hecho. Claro, pero parece ser que lo están haciendo sistemáticamente. Pero ahora el paciente se angustia más que antes. Pero como todas las personas se defienden, y le han sacado un chiste a tu sucesora ahí en el cargo, que es la actual ministra, que dicen que van a subastar a los pobres y se los van a dar a Procter & Gamble. Bueno, yo creo que... ¿Sabes qué? No debemos reír con esas cosas. Pero es que el doctor es malo. Dice potencia con la malignidad. Hay un efecto de contagio. Mira, sobre lo que ha dicho Farid, yo creo que, claro, esta situación donde tienes un ejecutivo que llama la atención sobre las barreras que le pone el legislativo, tiene un límite, porque es la clase de cosas que a la gente le cansa, ¿no? O sea, tú puedes ya un mes, 2 meses, 3 meses, pero no puedes escuchar eso, digamos, bastante más tiempo, ¿no? Pues, bueno, tú eres el que estás, digamos, sobre el caballo, ¿no? Ahora, esta es una trampa en la cual yo pienso que el gobierno de alguna manera tiene que escapar, porque es algo que va a agotar a la gente. Ahora, en relación a lo que tú has dicho del tema de los programas, mira, yo la verdad que no comparto esa apreciación, o sea, viendo los anuncios, viendo el presupuesto, o sea, claramente las cosas, digamos, sí, los programas siguen, gozan de buena salud, están dentro de lo que estaba previsto. Yo creo que el reto, y es un reto que no solamente lo tiene este gobierno, lo va a tener el siguiente, y también lo tuvo el anterior, y eso tú lo sabes mejor que nadie, es que, bueno, finalmente tú tienes determinados instrumentos, determinados programas que sirven para determinadas cosas. Si tú quieres avanzar más, a reducir esa pobreza más dura, más distante, más difícil, tienes que meterle, con lo que tienes, ya no puedes. Pero no van a querer tampoco, o sea, mi argumento es que no van a querer, eso es lo que no van a querer, o sea, mi argumento es que no van a querer, o sea, ¿por qué? Han habido, Carlos Basombrío, ¿por qué no van a querer? Carlos Basombrío posteó 2 tweets insólitos como ministro, en donde pedía más presupuesto a la fiscalía. O sea, que un ministro escriba en Twitter que la fiscalía que va a investigar lo de Odebrecht necesita más dinero, significa que el nivel de desencuentro dentro del Consejo de Ministros es tan grande que ya lo lanzas a la esfera pública. Y al día siguiente o los 2 días que Basombrío publica sus tweets, sale el presidente del Consejo de Ministros anunciando que se va a aumentar el presupuesto público para la fiscalía. Entonces, esto nuevamente, el eje de la discusión no ha sido si investigar o no investigar, sino el eje ha sido que le den billete a la fiscalía para que investigue. Entonces, ¿quieres? Hay una política de recorte generalizada. La manera de verlo, si quieres, para el 28 de julio del próximo año, así, ¿cuánto se ha ejecutado comparado contra el 28 de julio de este año 2016? Mi apuesta, que va a haber una ejecución 5 o 10% menos. Pero comparable con el 2015, ¿no? Pero cuando PPK se reúne con Keiko en la trampa de la capilla, según César Giller, no sé cuál será la verosimilitud de sus fuentes, le dice PPK a Keiko lo siguiente: a ti te vamos a dejar un país económicamente saneado. Eso de dejarlo me parece alucinante. ¿Te das cuenta? Entonces a ti te conviene ayudarnos para que cuando tú seas la próxima presidenta, ustedes pueden leer todo lo que quieran de esto, eso
imagino que es fujimorista, ¿no? A ti te conviene que te dejamos un país en una situación económica. No, pero yo prestaba la cámara así que... Entonces ahí efectivamente está lo que dice Farid, pues, ¿no? Que la prioridad es ideológica, es una prioridad de vamos a dejar una economía en azul. El resto... Claro, y ese fraseo, Coqui, es idéntico al tuit de Cecilia Blume. Al de Cecilia Blume también. El fraseo, hay un tuit de Cecilia Blume célebre, que es el de dejar un país saneado para... Ella no quiere hacer problemas, ella quiere que le dejen un país saneado y no sé. Bueno, pero de punto, digamos, bueno, el sector interior la verdad es que no lo conozco, pero digamos, de los sectores sociales que los conozco más, o sea, a la luz de las propias metas, ¿no?, que se ha planteado el gobierno americano, y las metas de reducción de la pobreza, que son metas ambiciosas, ahora no está mal que sean metas ambiciosas, pienso yo, pero el tema es que, digamos, con los instrumentos que tienes ahorita, ¿no? O sea, no es que no sirvan, sino que el tamaño del reto que te toca avanzar es bien complejo, ¿no? Entonces, claro, te toca apuntalar por el lado de empleo, por eso es fácil decirlo, bien difícil hacerlo, más aún en esta coyuntura económica, ¿no? Ahora, lo que yo... la coyuntura económica te la tiras tomando deuda externa. Si tú tomas deuda externa a todo vapor y haces el dichoso tren de cercanías, genera chamba un montón. Haces la dichosa carretera Paiti-Quito. Lo mismo. Chambaza. Además, si llamas a Odebrecht también más. Pero ese no es un tema menor, porque ese asunto, la verdad que... Estoy preocupado, estoy de acuerdo con el maligno. Es que al final terminamos eso. Pero es que es verdad, el maligno siempre tiene la razón. Oye, creo que hablemos de ya al siguiente bloque. Me pasa la vida tan callado. Tan callando. Bueno, como ya hemos dicho, estábamos conversando y sacamos una pequeña discusión en este post, ¿no? Un artículo en Foreign Policy que hablaba, básicamente, hacía la comparación con la campaña en Foreign Policy. Como SD es eso, ¿no? ¿Ah? Como SD. Política extranjera, sobre la tecnocracia, la que representaba, digamos, Hillary Clinton, y la demagogia populista de derecha que representaba Trump, y cómo, siendo discursos completamente diferentes, uno nota, o sea, el segundo se lleva de encuentro al primero, ¿no? Y aparentemente, según el articulista, su tesis era que el tecnócrata no está preparado para defender los valores democráticos, ni las ideas democráticas, ni las instituciones democráticas, sino solamente lo que funciona y lo que es medible. Crece el PBI, se reduce la pobreza, y ya está, ¿no es cierto? Pero si alguien penitenciante que dice los mexicanos son violadores y venden drogas y al Medio Oriente hay que encerrarlo y hay que hacer un muro, el técnico no tiene la menor idea, sabe cuánto va a costar el muro, sabe cuánta gente va a emplear, pero no tiene la menor idea de cómo rebatirle que no es necesario el muro, ¿no es cierto? Porque no tiene una, digamos, base conceptual y por eso no conecta con la gente. Valores sociales. Después está. Malignidad como siempre. Ideología, pero a lo que voy es muy interesante. Es muy interesante también, ¿por qué? Porque es exactamente, o sea, se parece mucho a lo que hemos estado hablando hace un rato, ¿no es cierto? Trump tenía todo ese mensaje xenófobo, clasista, racista, que terminó siendo una cosa que parece paradójica, ¿no? Que el blanco desempleado, pobre, que está más abajo y menos educado, que no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Donald Trump, terminó votando por ese tipo, que es la antítesis de sí mismo. O sea, bueno, pues... ¿no es cierto? Y que el discurso de Hillary Clinton de inclusión y todo sonaba pues a... Totalmente, ¿no? Entonces desconectado. A ver, o sea, yo no tengo chamba, no puedo mandar a mis hijos a educarse decentemente, no me puedo curar decentemente, no entiendo bien por qué, pero la realidad es esta. Y él me está hablando de que hay que incluir a los negros y a los no sé qué. No, vamos a votar por ese que me dice que va a ser América grande, ¿no? Que va a traer los trabajos de vuelta. Tengo idea de cómo va a ser, fácil me están mintiendo. Pero la otra no me parece a mí nada que me vaya a mejorar la vida a mí. O sea, lo que tú estás planteando de alguna manera es estamos sufriendo más o menos lo mismo que ha pasado allá. ¿No? En el fondo es eso, no conecta con
con una parte importante del electorado, ¿no es cierto? La primera cuestión es, ¿eso es esto de verdad? O sea, porque tú acabas de decir eso, calle, eso falta calle. Pero, o sea, a ver, la pelota corre tabla, algo de calle tiene. Mira, yo te voy a poner un caso. Agua, ¿no? O sea, a ver. Tiene que correr aquí. Mira. Si corre tabla, no hay calle. Mira. Hay olas. Este discurso entre los técnicos y los políticos, ya sabes, ya tiene un tiempo, ¿no? En la discusión. Yo siempre a mis alumnos de la universidad, cuando se puede siempre, profesora, no necesitamos más técnicos, sino más políticos. Le digo, cuidado, ¿no? No te olvides los políticos que tienes. Número 1 y número 2 es fácil, pues, en la comodidad de una sala pontificar. O sea, yo creo que la tecnocracia que tenemos es mejor de la que a veces creemos, ¿no? A veces podemos ser injustos, ¿no? En algunas afirmaciones, ¿no? Ahora, lo que yo te decía, este tema de calle, no tanto necesariamente que todos digo, pasemos por eso, porque eso no es necesario, sino tener alguien que esté haciendo ese trabajo, mira, llámale de inteligencia social, monitor, no sé qué término sofisticado le puedes crear. Para mí el caso práctico es el asunto de la ideología de género. Si uno sintoniza, como lo hago yo en los taxis normalmente, porque no manejo, el programa de Philip Butters, hace tiempo este tema se venía escuchando en las llamadas a los filtros, estaba ahí, estaba en las redes, estaba circulando. O sea, esto no es ninguna sorpresita que saltó un mes antes o 2 semanas antes de la interpretación. Ha venido consolidándose, encontraron alguna ventana de oportunidad, es cierto, conectaron con Colombia y con lo que tú quieras, y saltó la liebre. Pero este tema estaba latente. O sea, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué este asunto no fue de alguna manera manejado de otra manera? Entiendo que fue bastante difícil, llegó en el tramo final de la interpelación, cuando todo el mundo debe haber estado seguramente muy desgastado, pero ya, saliendo del asunto particular de la interpelación y mirando el largo plazo, ahora tú tienes un movimiento social con capacidad de sacar a la gente a la calle, hay que aceptarlo, que no necesita rebotes mediáticos porque tiene redes informales. Por ejemplo, mi menor hija va unido, a mí me llegó un mensaje para ir a una charla anti-ideología de género de una señora muy bien intencionada, que me quedó muy bien, con la mejor intención del mundo, ¿no? Igual a mi sobrino y qué sé yo. Entonces, esto está ahí, moviéndose. Hemos salido de 4 grupos familiares. Se puede volver a activar en cualquier tema de política de salud. Y para mí, digamos, fue paradigmático la columna de la señora María, que creo que fue el 19 de diciembre. Del diario más leído de Hispanoamérica, seguramente la columna más leída de Hispanoamérica, donde la señora María básicamente le daba la razón al fotógrafo Gary, en que el fotógrafo Gary, esa ministra nueva, va a tener problemas y sigue con esta ideología de género. Entonces, ahí, mira, no sé, llámale calle, llámale capacidad de hacer este trabajo, si es más etnográfico, a nivel de mentalidades populares, pero alguien tiene que hacer esta chamba para responder. Lo que está conectado con el mundo, ¿no? O quizás lo hacen con herramientas parciales, o quizás creen demasiado aspectos. O sea, yo no voy a caer en ese rollo de que las encuestas no sirven. No, yo creo que sí sirven, yo creo que sirven para algo, para un pedazo de la torta. O seguimos hablándole a los que son iguales a nosotros. Claro. ¿No? Y escuchándolos a ellos, o sea. Y las redes promueven eso, o sea, mi opinión es que las redes promueven a que tú hablas a los convencidos. Pero lo primero que hay que recordar es que esto es todo menos nuevo. Exacto. Esta es una historia muy vieja, ¿no? Si ustedes ven la película Gladiador, se trata exactamente de eso, ¿no? Cómodo tratando de ganarse a la plebe, a la chuma, con el pan y circo. Eso no ha cambiado en 2000 años. Es una muy antigua historia. Y yo la he vivido muy de cerca en Francia. Viví 13 años en París y yo vi el surgimiento de Le Pen. Y yo lo consideraba un sujeto ignorante, despreciable, tontonazo, con su fachistón, con su parche acá, que hablaba de la guerra de Argelia. Este idiota no tiene ninguna cosa. Claro, qué loco, ¿no? Bueno, su hija está a punto de ganar las elecciones en Francia, en este momento, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que ellos tienen efectivamente un lenguaje muy, muy básico y dirigido a sectores que tienen mucho miedo. Y esas emociones, si son hábilmente manipuladas, son poderosísimas. Y lo que ha hecho Trump no es más que una reedición de los viejos fascismos de toda la vida, ¿no es cierto? Sí, pero... Lo que pasa es que al frente has tenido a una muy mala candidata, efectivamente. Sí, pero volviendo a los viejos fascismos de toda la vida, los viejos fascismos de toda la vida tienen una base social grande basada en el lumpen. El origen del lumpen es una clase explotada que ha sido desclasada del modo de producción preexistente. Digamos, obreros que han sido quedados sin trabajo. Mi impresión es de que cuando
la política de 40 años de una sola China, el viaje secreto de Kissinger a China, la fin de la paridad del dólar con el oro y la desindustrialización de Estados Unidos, que significó las cosas se hacen en China, creó una clase desde Donald Trump hasta los empleados de Donald Trump, todos esos se quedaron sin trabajo. O sea, porque ahora la lavadora, el carro, el televisor se hacía en China. Entonces tú desempleaste pueblos enteros. Pequeñas tiendas que existían en esos pueblos enteros, te las arrasaste con los Amazon y con los eBay. Entonces tú tienes explotadores y explotados del mismo lado que pertenecen a un modo de producción que está desapareciendo y que adquiere distintos rostros. Le Pen en Francia, el Brexit en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, pero esencialmente es todo un grupo social de ambos lados del mostrador que están viendo su desaparición, y como he dicho sobre Trump, es la restauración de Luis XVII en Francia. O sea, tienes un regreso del viejo modo de producción, de las viejas glorias, en un intento de recuperar espacio. Pero, disculpe, ¿van a volver a hacer televisores, lavadoras, licuadoras, planchas, carros en Estados Unidos? No lo van a hacer en China. Ya no va a ocurrir, pero el triunfo de Trump, eso de poner, China manipula la moneda, va a ponerle un 30% de aranceles a las cosas chinas. Entonces, lo que yo creo es de que ahí, cuando te interrumpí, es que el votante blanco, sin educación, que antes trabajaba en una fábrica, su papá trabajó en una fábrica de carros y su abuelo trabajó en una fábrica de carros, hoy encuentra que ya no hay carros que hacer y está viviendo mal comparado con lo que vivió su padre y lo que vivió su abuelo. Se encuentra desclasado, y ahí en los clásicos estudios del fascismo viejo, es que tienen una base social enorme. O sea, Hitler no fue un grupo elitista, arrancó en una base social que se fue perjudicada en el contexto de la hiperinflación alemana. Entonces, ahí yo veo un elemento común en esto, y la alianza con Putin me parece coherente, porque la vieja gloria de la Unión Soviética era que producía cosas. Entonces se basa justamente en estas pandillas, digamos, de desplazados, como en Indonesia, más o menos. Son grupos desplazados. Que al final vienes y de alguna manera los empoderas, les das de alguna forma seguridad para pertenecer a un grupo. Les haces creer que van a pertenecer a algo. Ahora, eso es totalmente cierto, pero es solo una parte de la historia, ¿saben? Porque eso le llamaron el Belt Trust, ¿no? El cinturón oxidado. Que efectivamente ocurrió exactamente lo mismo en Francia, desaparecieron las fábricas de acero, una historia muy parecida. Pero John Carlin escribió en El País un artículo demostrando que muchísimos ricos votaron por Trump, muchísimo más que por Hillary Clinton, una enorme cantidad. O sea, hay una cuestión ideológica muy compleja acá también. No es solamente el lumpen desplazado el que votaba por ellos. Claro, pero riquísimos. No, ricos, pero no Oracle, no Apple. No, claro, no los sectores, digamos, de la vanguardia de Silicon Valley, ¿no es cierto? Pero mucho más que por Hillary Clinton, hubo mucho más dinero. Y eso es ideológico. Y eso es ideología. Y es también un factor que no estamos tomando en cuenta y que nos permite regresar a lo que pasó acá en el Perú en los 90s y se repite ahora, creo yo, y que ya es dentro de mi campo, que es el envilecimiento. El envilecimiento es capital en esto. Los diarios chicha, por ejemplo, como los Fujitrolls ahora, ¿qué cosa hacen? Dicen cojudeces, cosas que nadie cree, ¿no es cierto? Lo que están diciendo ahora que se llama posverdad. Momes, Chimbombo, Castañeda es también, y Toledo, qué sé yo, cualquier cosa en donde las personas no tienen el menor interés en que eso sea cierto, como con los Fujitrolls. Efectivamente es una posverdad. Lo que interesa es reclutar a la gente en un sistema corrupto y putrefacto. Apanador. Y eso ocurrió en todos estos sistemas. Hay un gran libro de Leo Rangel sobre la época de Nixon, donde Leo Rangel, que era un hombre de derecha, conservador, psicoanalista californiano, se da cuenta en su diván con sus pacientes que la gente vota por Nixon
no a pesar de que sea un crook, ¿no? Un pícaro, sino porque es un crook. Y eso mismo ha ocurrido en todas partes. Se roba y hace obra. Claro, pero es más que eso, porque el otro iba a hacer obra también. Claro. Roba. Eso es lo fundamental. Claro, el robar es fundamental porque es el positivo del argumento. Claro, porque no es que el otro no va a hacer obra, ¿no es cierto? El otro iba a hacer tanta obra o más. Capo que roba. Claro, lo importante es que es un miserable, corrupto, sin ningún tipo de moral. Y hay un goce ahí, y ahí entramos en otro terreno, en que alguien se salte todas las normas, el superior y, ¿no es cierto?, lo que ustedes quieran. Claro, pero justamente ese es el perdedor, ¿no? O sea, el perdedor el que ha visto que no puede acceder a la cuestión tradicional, el que está fuera del auto. Y ahí nos salimos del rational choice y de mis intereses, ahí estamos en otro terreno, ¿no? Que es el terreno de vamos a envilecernos como sociedad. ¿Y cuál es el detonante para el envilecimiento? Es que la gente está harta de, por lo menos lo que yo vi en Francia y he visto también acá en el Perú, y estaba en el artículo que nos enviaste de Foreign Policy. En Francia hablaban muchísimo de los enarques, ¿ya? Pero disculpen, ya prometo a mis hijos, les he prometido la última vez que hablo de Francia hoy. Mis hijos me han dicho, no vuelvas a hablar de Francia. Odiamos Francia por tu culpa. Pero fueron años muy formativos para mí. Los enarques son los de la École Nationale d'Administration, ¿ya? Que es la escuela en donde se forma a la élite que va a manejar el Estado. Como si aquí en el Perú hubiese una escuela para eso, que sería maravilloso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Esto es una escuela de altísimo nivel, nadie les entiende lo que hablan. Igualito que Hillary Clinton, ¿no es cierto? Estos discursos que nos enviabas. Estos discursos completamente académicos, llenos de palabras sacadas, ¿no? de libros, de texto y que nadie entiende. Y entonces aparece Le Pen y arrasa, pues, ¿no? Porque Le Pen le dice, no, yo sé, los inmigrantes. ¿Cuántos desempleados hay en Francia? 2 millones. ¿Cuántos inmigrantes hay? 2 millones. A ver, sumen. Está clarísimo, ¿no? El desempleo es por culpa de los inmigrantes. Se acabó, ya, boom, listo. Juan Carlos, y todo eso ahí entiendes, no importa, vamos a los... ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, el gran desafío para los tecnócratas es salir de esos discursos que nadie entiende y encontrar algo que enganche, que conecte, todos estos ejemplos que tú diste. Y aparece chamba del tecnócrata encontrar eso, o él debería pertenecer a un equipo donde, ¿no? Porque normalmente lo que estamos hablando es si el tecnócrata tiene la entrada, la capacidad, no es su chamba, no es ni lo va a poder hacer. Pero conectar a qué? Conectar a, tú lo has dicho, emociones y conectar a aspiraciones. Yo creo que eso es lo que hay que tener, digamos, pienso yo, bastante claro, porque, por ejemplo, este tema de ideología de género que estábamos conversando, ¿con qué conecta? En ese caso muy concreto, con miedos. Miedos interesantemente distribuidos en todos los sectores de la sociedad, ¿no? En todos los estratos aparecía ese temor, preocupación, miedo, ¿no? Claro, ya no vamos a llorar sobre leche derramada, pero digamos a futuro, y espero que sea así, que el Ministerio de Educación explique claramente qué hay detrás de este asunto, porque claro, decirle a la gente, no, esto es para promover la equidad de hombres y mujeres, ya, eso suena bien, pero ya la gente no te lo cree porque ha visto supuestos manuales, que quién sabe si serán verdad o mentira, ahí ya, digamos, esa parte la perdiste, entonces tienes que empezar a conectar, ¿no? A nivel, digamos, ya más emotivo. Entonces, no sé, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no lanzar una campaña? Porque finalmente el famoso inventado cuento Oliver Button es una nena, a mí que me dio curiosidad, me lo puse a leer en internet, hay videitos y cosas. Es un cuento para explicar el bullying, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Ok, salir, ¿no? A explicar muy didácticamente eso y gente que haya vivido personalmente, que sea gente diversa. A eso voy. Gente diversa. Y tú has dicho una palabra, el tema emotivo. Yo creo que es tan simple como esto, ¿no? O sea, el tecnócrata es toda la parte racional del asunto. Y la parte racional no puede vivir sola. O sea, para poder tú conectar con la gente necesitas emocionalidad, y eso es el político.
El político no necesariamente tiene que saber cómo funciona la historia ni nada del fondo. Él es pura emocionalidad, me parece a mí. O sea, conectar, empatía, entender, sentarme, escucharte, ¿no? Eso es necesario en el político. Él no tiene que saberse toda la historia que hay detrás en la parte racional. Para eso es el tecnócrata. No, de alguna manera son dos caras de la moneda. Los grandes políticos, los excepcionales, tienen las dos cosas. Sí, me tocó estar en la Alianza Francesa moderando la presentación de Christian Taubira. Francia. Y Alberto de Belaúnde. Christian Taubira en el año 2013 en Francia logró que se aprobara el matrimonio homosexual. Con todo. Adopción, matrimonio, todo. Holanda lo había logrado 13 años atrás, no crean que Francia era la vanguardia. Y estaba bien atrasadita para Europa. Y Alberto de Belaúnde decía con una maravillosa ingenuidad y candor, ¿no? Y a la vez envidia. Pucha, yo estoy presentando mi proyecto de unión civil patrimonial y no me lo van a aprobar. ¿No? Y no se lo van a aprobar, ¿no? Y él, entonces en el momento yo les pregunto, para tomar tu tema de la ideología de género, pregunto a los panelistas, ¿no? Estaba también pata Carlos Salza de la Católica, director de la Escuela de Gobierno. Ya les pregunto, antes de las preguntas del público, ¿por qué creen ustedes que hay tanta resistencia a los derechos de todo el mundo, ¿no? Y en particular los LGTBQI? Y bueno, dan una serie de explicaciones ahí, cada uno de ellos sobre los prejuicios, los estereotipos, pero Christian Taubira me recordó algo que yo había olvidado en eso de buscar explicaciones racionales y coherentes. De que uno y de pronto es una cosa muy sencilla, y está la maldad de las personas. Hay gente mala, y uno se olvida que hay gente mala, ¿no? No quiere que... Uno siempre quiere creer que en el fondo tienen un miedo, algo. Claro, hay un sector de gente que es así. Y Alberto... A veces, claro. Hay gente mala, ¿sí? Esencialmente. A veces. Yo creo que la maldad... Pero digamos, mala yo creo que como ideología no, pero sí como una respuesta ante muchas cosas en las que te han sucedido. Esta misma gente, esta misma lumpen, digamos que son gente que de pronto no ha tenido oportunidades, ¿por qué tú la vas a tener? Te destruyen porque yo tampoco las tengo, ¿me entiendes? O sea, es simplemente eso, pero ¿no? Eso es maldad. Pero eso no es maldad, eso es envidia. Envidia, impotencia. Bueno, pero todo en psicoanálisis eso se llama el trabajo de lo negativo, ya son todos esos afectos que son negativos. La única malignidad positiva es el Señor. Una persona que está media muerta, atropellada en la calle y de repente aparece un montón de gente y le empieza a robar. ¿Cómo le llamas a eso? Eso pasa. Pero hay una cosa que yo creo que además, me parece que todo el mundo tiene, no sé si intrínsecamente malo, pero todo el mundo tiene algo de eso, ¿no? O sea, el disfrute y la desgracia ajena. El disfrute de que mira cómo no me está pasando a mí, le estoy pasando es infeliz. Perdón, en alemán a eso le llamamos Schadenfreude. Schadenfreude. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos en el país. Que no solo lo de Francia. Schade es pena y Freude es alegría. Schadenfreude es como una tristeza alegre, ¿no? Una tristeza alegre. Schadenfreude se llama. Eso que te ríes cuando alguien se resbala en la calle y te saca la música. Bueno, seguramente yo voy a ser la optimista de la mesa, digamos, reconociendo que... Viene el año del despegue ahora. Sí, seguramente. No, pero yo creo que, por ejemplo, volviendo al asunto de la ideología de género, el tema de los derechos LGTBIQ, o sea, yo creo que hay espacio, ¿no?, para trabajar en sensibilización ciudadana con una estrategia que parta por una diversificación de voceros, porque la impresión que tengo que sigue siendo una campaña de clase media alta, así se puede percibir, ¿no? Miraflorina, Barranquina, hipster, en fin, ya pónganle la caricaturización que les parezca mejor. Yo creo que en la medida de que puedas incorporar otro tipo de voces, otro tipo de historias, ¿no?, puedes avanzar, no seguramente al punto de Francia, pero creo que vamos a poder avanzar un poco. O sea, yo creo que a veces es un tema que a veces sufre cierta captura de clase, ¿no? Pero justamente yo lo que te decía, cuando decía el tema emocional, yo creo que estamos dejando de lado lo emocional, que es importantísimo, o sea, es esencial. Es esencial, ¿no? Y creo que más bien el otro lado sí lo está aprovechando porque es lo único que tiene. O sea, es como cuando alguna vez yo hice un trabajo sobre las iglesias pentecostales versus la iglesia católica.
el presidente Pentecostal no dice nada, no tiene ninguna racionalidad detrás. Todo es una perorata en un ritmo adecuado que te hace a ti entrar en un trance de pronto, o sea, y te empieza musical, es una cuestión, empiezas con un discurso que va creciendo, y de pronto terminas y la gente está temblando y no escucha nada. O sea, puede haber hecho cualquier cosa, ¿no? Esa emocionalidad es la que conecta y es lo que falta, ¿no? O sea, que es importantísimo. A mí ahora que has mencionado, ¿no?, que el otro lado lo único que tiene, si ustedes vieron alguna, aunque sea partes, porque yo sé que ha sido insoportable, claro, no me verlo todo es posible, pero si vieron algunas partes de la censura y de la interpelación, o sea, lo único que tú veías era, yo lo voy a decir así porque no me interesa, ¿no?, pero eran rebuznos, ¿no?, con un alto volumen. Eso era todo lo que había, o sea, una malacrianza, es que es eso, ¿no? Es maldad. O sea, pero que está viendo, pero te insulto en tu cara, pelada, mintiendo. ¿No es cierto? Ya grita. ¿Qué? Ya grita, claro. No, pero grita. Claro. Este choque, porque la otra persona te explica, ¿no? Tratando, y tú le escuchas y tienes razón. Pero no importa. Claro, pero ¿qué cosa están logrando con eso? Están logrando que se identifiquen con ellos un sector considerable de los peruanos que odia a estas élites del Banco Mundial, de Harvard, de París. Odiar es una palabra bien grande, ¿ah? O no, digamos, en el distante. Yo lo pensé en una distancia. Que resuelven sus cosas así, a los gritos, Absolutamente. Y además aprovechados por ciertas personas que incluso te dicen pues que estas entidades que vienen a robarse la plata de los peruanos y todo lo demás, ¿no? Porque hay quienes manipulan después las ONGs que vienen, ¿no?, a vivir o los que vienen a hacer estudios acá que no tienen que servir para nada, etcétera, ¿no? Es la metáfora de los pistacos, ¿no es cierto? Claro. ¿Quiénes son los pistacos? ¿No? Sí. Los reales pistacos. Ese tipo de gente así es el fenotipo tuyo. No lo conozco. Es verdad. Ten cuidado. Aquí tenemos al Perú representado. Acá el Muki dijo. El lumpen que odia y el pistaco que le succiona la sangre a la pobre gente. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Y bueno, y así es que andamos, ¿no? Pero a lo que voy es, yo veo la gente que tiene un ejecutivo de la que se rodea, es gente muy buena. O sea, de verdad es gente muy buena, no solamente es buena en su chamba técnicamente, es buena comunicando. Yo mismo, como dijiste tú al comienzo, ¿no? Pepe Catus se sienta contigo y te hace pues, una cosa complicadísima y te la explica de facilito al toque. Y además se ríe contigo, ¿no? Ya, eso es como que desapareció por completo. Ese rasgo no está más, ¿no? Es este hombre que sale y que dice que le da pena, no hace caso, ¿no? Y lo deja con la mano estirado, Keiko Fujimori, ¿no es cierto? No. Y sale rodeado de espaldas por toda la calva ahí para que se la veas. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo le das? La pregunta en realidad es ¿cómo le das la vuelta a eso? ¿Cómo regresas al personaje que está en campaña, que si bien no se podía hacer 3 mítines al día como se los hacía Keiko Fujimori, que yo creo que necesitamos un presidente con ese tipo de energía, pero no con ese tipo de prontuario. Kenji. Francamente, se ha jalado. Por ejemplo, ¿no? O el mismo Fernando, que es encantador, o sea, que siempre tiene una sonrisa y siempre te puede explicar y le puede dar la vuelta a las cosas. Pero incluso Fernando se ha oscurecido. Exactamente, es como que todo se ha opacado. Sí. Esa es una decisión en el equipo de comunicación que tienes los sabios mediáticos que te dicen el perfil alto, el perfil bajo, el perfil Z. Entonces, cuando tú estás dentro del gobierno, yo lo he vivido porque yo me volé todas las trancas del perfil bajo. Dicen no, perfil bajo. Yo te digo, Ricardo Sánchez. Y todo. Ricardo Sánchez jalando la corbatita. Así hemos terminado. En odiosa también. De Carlos Álvarez es odiosa, miren. Pero lo que tú tienes es que dentro del gobierno lo que te dicen es la teoría del perfil bajo. Sí, ya, a ver. Es eso, entonces, ¿por qué Zavala no va a los medios y explica? ¿Por qué Saavedra no fue a los medios y explica? ¿Por qué no tiene exposición? No, se pasó, oye, por favor, Saavedra se pasó creo que 2 semanas. Pero perfil bajo, cuando está en
encima así, tampoco, ¿no? Pero perdonen, los medios de comunicación, ¿cuáles? Claro. O sea, ¿van a dónde? ¿Al cable? Exacto. ¿Cuánta gente ve los programas? O sea, ¿cuál programa de debate, de entrevista política hay en la televisión O abierta entrevistas. donde tú puedas ir a que el ministro tal, buen o mal comunicador, explique? O entrevistas en el comercio, No hay ¿no? muchos espacios. Vas a RPP. Vas a RPP, vas a donde Oye, te entrevistas Cipriano. En entrevista quien diablo fuese, vas a RPP, te bancas RPP, te bancas Carlos Álvarez. Yo tuve una Carlos Álvarez, que acaba de hacer un sketch sobre el tema de género, ¿no? Claro, pero ese Claro. es el punto. O sea, tú te bancas Carlos Álvarez, te corres el riesgo de Carlos Álvarez. Pero Carlos Álvarez tiene. Pero vas a caer al mismo que estamos viendo en el Congreso, que es enfrentar una racionalidad, explicar algo con Un tipo que grita, un tipo que ¿no? empieza a gritar y a hacerte burla. Lo que has dicho esto, y yo me imaginaba a Jaime sentado con patas. Sí, o sea, no tiene ningún O sea, sentido. no hay nada, es como hablarle a la pared. Más o menos, se está enfrentando a un tema racional como este. Alfredo Torres jugó 2 veces con Philip Butters. Claro. ¿Quién? Alfredo Torres jugó 2 veces con Philip Butters y la introducción que le hizo fue: somos del mismo colegio y él es primo del cardenal, así que escúchenlo. Ese fue el arranque de la vida de Philip Butters. Así mira. Don Jaime Saber también es su colegio. Ya. No, Santa María. Santa María, ¿no? Claro, pero La razón principal le hablo a María Ley para decir que por qué lo había que votar, porque yo lo conozco y es mi colegio. Francamente. Claro, pero ahí efectivamente empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Que Philip Butters se siente muy bien de recibir la visita de Alfredo Torres, que ha sido además Le suma. de izquierda y ahora no está Converso. y es de Santa María, etcétera, etcétera. Pero el problema sigue siendo que si no salimos de este mismo sistema en donde hay estas divisiones tan marcadas y que el Perú no se van a resolver en un gobierno, por supuesto, ¿no? Pero de algún modo hay que acortar las brechas, ¿no? Y si eso no se logra, si el discurso es Keiko, no te preocupes, te vamos a dejar el país saneado, estamos muertos, ¿no? Si eso es Keiko, por favor, déjame gobernar hasta el 2021 para darte el país saneado porque tú vas a ser la próxima presidenta, esa es la oferta. Entonces, Kenji debe estar que afila los cuchillos como loco, ¿no? Claro, pero también vamos muertos, o sea, coincido contigo, pero también vamos muertos si insistimos con un discurso que el Fujimori no tiene la culpa de todo, ¿no? Porque eso finalmente termina desgastando y ya deja de ser creíble. Y eso me ha parecido buenazo lo que dice con todo lo que dijo, su malignidad. Ajá. O sea, estamos fijándonos en lo que no nos deja hacer el Parlamento, Pero no estamos fijando en lo que no estamos En haciendo. lo que pasa en el Ejecutivo, ¿no? Así es, estamos echando la culpa a todo al fujimorismo. Ahora, Ahora, además, ese era un dato, desde que arrancó este gobierno. Sí, pues. Entonces, ahora, yo creo que en general, hay que saber jugar con eso. en general muchas veces a nivel de la opinión pública hay demasiado discurso peyorativo, vamos a hablar claro, hasta discriminador sobre el otro. ¿Y quién es el otro? El que no vota como nosotros, el que no circula en los mismos entornos que nosotros, el que no está en tu Facebook, ¿no? Entonces, a mí sí, yo debo confesar que a mí me sorprendió muchísimo eso, y para mí fue, por ejemplo, un evento donde eso fue notorio fue en particular en el primer tramo de la situación de Saavedra. Muchos de sus defensores del Facebook, de las redes, ¿no?, caían en este elitismo, seguramente con un buen corazón y buenas intenciones, pero yo decía, pucha, si yo fuera Chacón, estaría feliz que me dan Placera. Con mucha gente, esa Placera de Chacón, y decía, si yo fuera Chacón, estaría feliz que me dan Placera. Es verdad. Porque lo que yo quiero es que la gente sepa que a mí, estos señores de la alta alcurnia, me dicen que yo soy la presidenta, que yo estoy. Exacto. Entonces, yo creo que, y es complicado, ¿no? Porque a veces en ámbitos académicos dicen, no, salgamos de estudiar fujimorismo, que va el antropólogo. O sea, tampoco se trata de agarrar a la gente pues como para hacer un laboratorio, ¿no? Sino creo que ponernos en una situación donde, bueno, hay un conjunto de la población importante que vota hacia la derecha, que ahora es fujimorismo, mañana quién sabe qué será, ¿no? Y yo creo que con la cual los sectores progresistas tendrían que hacer esfuerzos sinceros por tender puentes. Yo creo que a veces gana el sentido de comodidad, ¿no? Porque es más fácil decir, son así, son asá, son brutos, son ignorantes, son qué sé yo, ¿no? Son conservadores, ahí quedó la historia y no hay, pienso yo, intentos reales por tender puentes. Ahora, si eso pasa a nivel ya de las esferas de gobierno es preocupante, ¿no? Entonces, yo pienso que eso no va a pasar, quiero pensar que sí, por eso yo soy medio optimista, pero yo creo que es un riesgo muy grande, ¿no? Porque profundiza estas brechas de las que hemos hablado y ya olvídate de la racionalidad. Yo creo que ya ese sentido de ellos los que mandan y nosotros los que estamos detrás
puede ser una bomba de tiempo porque lo aprovecha cualquier oportunista, ¿no? Lo que pasa es que acortar las brechas implica algo fundamental, por lo menos en mi trabajo, que es una dosis muy importante de empatía. Si no hay empatía, no se consigue absolutamente nada. Y si nos vamos a dejar encasillar en estos roles de las élites ilustradas, que tú decías, efectivamente, con mucha razón, que ven con desprecio a estas hordas de placeras y barras bravas, entonces el Perú no va a salir jamás del entrampamiento. Pero eso implica realmente empatía, y empatía implica lenguaje, emociones, conocimiento. Y bueno, yo lo veo al presidente que algo en ese sentido ha entendido cuando busca que lo asesoren, no Torne, Cayetana, Cecilia y Susana, sino que está buscando a Carlos Basombrío, a Coco Nieto, en fin, las personas que él siente que de algún modo conectan y que le pueden informar sobre lo que él no entiende, yo creo, nada. Ok, pero se puede ser empático con quien piensa diferente a ti, pero se puede ser empático con ese grupo de gobierno que está enquistado tratando de tumbarse lo poco que queda de democracia en este país. Es muy, muy difícil. Y yo creo que tienes que lidiar con ellos y tienes que conseguir aliados en la ciudadanía. Y eso es fundamental. Esta pregunta, para cerrar, porque nos hemos pasado con el roce de la hora, pero me parece que es fundamental a propósito de lo que acabas de decir, ¿no? Y a propósito de lo que dijiste tú también, el tema de tender puentes y generar empatía. ¿No es eso lo que está haciendo el Ejecutivo todo el rato? ¿Y lo siguen tratando con la punta del zapato y con un palo con clavo? No. O sea, no, tú dices, ¿tú crees que no? Para los electores de los quintos infiernos, todo sigue igual. Claro. ¿Sí? Ya, entonces no conectas con el representante o quien se arroga la representatividad, sino con el habitante del quinto infierno. Claro, los habitantes de los quintos. Pero ¿cómo llegas? Esa es la otra cosa. ¿Cómo llegas hasta ahí si en 5 años de programas sociales todavía no terminas de llegar? O sea, los 5 años simbólicos que ella mencionaba. Claro, o sea, el hecho simbólico es: llegó el primer ministro a un sitio donde nunca llegó ni siquiera un director general de un ministerio. Entonces, en la historia del pueblo van a decir, que me ocurre a veces, por aquí pasó el presidente Odría en 1956 y después nunca más nadie ha venido. Eso es lo que dicen muchos. Es mucho lo que dicen de Fujimori, ¿no? Claro, Fujimori se dice, Fujimori se nadaba el río, venía hasta acá, se venía y limpiaba allá. Entonces, puede haber dejado nada, pero sí dejaba. No te vas a salcar de 3 días. No te vas a sacar de 3 días. Con 9, dice. Pero creo que regresando un poco al tema ya que estábamos de Trump y de todo este rollo, porque ya habíamos salido de este tema. ¿Cuál es la cosa? Porque habíamos estado hablando de los tecnócratas y los políticos, ¿no? Sí, pero la pregunta que hacía Luis al principio es bien difícil, ¿no? Porque preguntarse si los tecnócratas van a defender los valores democráticos. No, esa no es la pregunta. Francamente, tienen la capacidad de su chamba, es lo que les toca, es como... Pero ¿qué nos falta en el gobierno? O sea, vemos que en el gobierno en algún momento ha habido un discurso que yo creo que ha sido predominante en algún momento, en el que decía: la vieja política está muerta, no sirve para nada, está llena de aprovechadores y mentirosos. Lo que necesitamos es técnicos que manejen injerencia en este país. O sea, asépticos. Eso lo saben en el diario. De hecho, muchas veces la ideología contamina todo. Claro, y además, no, eso es ideología, eso es una estupidez, no sé qué. Ni derecha ni izquierda, no sé cuánto. Entonces, ¿no qué? De acuerdo. No se puede. Me parece fantástico. Pero la hora que lo llevas a la realidad, es como, yo esto lo dibujé en mi mesa en mi oficina en San Isidro, pero no lo puedo poner ahí porque el cerro me estorba. ¿No? Entonces, ese tipo de desconexión es lo que estamos viendo. No, si llegas a eso, Hitler era un tecnócrata de la patada. O sea, Mengele, un supertecnócrata. Totalmente, o sea, ahí entra cualquier cosa ahí, o sea, pero yo creo que va mucho más allá de esa pregunta. Yo creo que aterrizándolo al tema actual, tenemos un exceso de tecnócratas, una carencia de políticos, un exceso de políticos, una carencia de tecnócratas. El problema es que cambiar, como dijo Norma, miren los políticos que tienen. O sea, de verdad quieren más de eso. Es lo que hay, ¿no? ¿Quieren más de esos? ¿Cierto? ¿O quieres otros políticos? Pero entonces tenemos un montón de tecnócratas que se hablan entre ellos. Y más o menos todos están convencidos cuál es la ruta, pero nadie la...
Mira, cuando pusieron la pregunta en Facebook, lo primero que se me vino a la mente fue la cosa de Fukuyama, ¿cómo era? El fin de la historia. El fin de la historia. Porque básicamente hasta antes, y en el Perú ocurría, hasta García, los ministros de Economía eran miembros del partido. Con Fujimori, excepto de Yoshiyama, ningún ministro de Economía ha sido miembro del partido, que es lo más emblemático de la tecnocracia. O sea, porque hasta antes, hasta el 90, hasta el fin de la Unión Soviética, el 91, tú tenías de que lo racional era que el ministro de Economía era alguien que sabía de economía, pero alguien que compartía tu ideología del partido. Manuel Ulloa. Manuel Ulloa, nadie dudó que era acción populista, nadie dudó que sabía economía. Aparte de los desacuerdos que pudieron tener. Con Fujimori, y no es Fujimori, sino es en el mundo, se desarrolla esa idea de que como ya terminó la Guerra Fría, se derrotó a la Unión Soviética, ya no hay más conflicto, ahora es el mundo de la tecnocracia pura. Entonces tú tienes de que aparece una idea de tecnocracia, una idea de una pureza de pensamiento, porque ya no hay conflicto. Entonces mi impresión es de que ese es el origen de la glorificación de la tecnocracia. Porque hasta el 90... Siendo tú un tecnócrata. No sé, yo a mí me parecía. A mí me pareció. Ahora, en paralelo, me dio la impresión. En el mundo se fue desarrollando una macroeconomía nueva, los Real Business Cycle, la noción esta de la independencia de los bancos centrales, surgió en ese momento y se consolidó académicamente. Fue un buen background para que viniera esto que está diciendo. Claro, pero el ambiente mundial fue el fin de la Unión Soviética, fue un cambio drástico en la historia como se le conocía, porque significó el fin de una manera de que las sociedades se organicen. Y que a partir de ese momento había una sola manera de que las sociedades se organizaban. No importaba, pues. Y en ese contexto aparecían los gafiteros, tecnócratas. Claro, los que cerraban o abrían más, nada más. Eso es todo lo que había que saber. Un gafitero. Mario Bros al poder. Bueno, ese es un problema también peruano, porque ese es un sistema que yo creo que ya es internacionalmente reconocido como un sistema fracasado, que no funciona, que los tecnócratas no son las personas que pueden conducir la política de un país solos. Esto ya no existe en ninguna parte excepto en nuestro querido país, y nosotros tenemos esta costumbre tan sana de hacer las cosas 20 años después. Así es, y entonces aquí, claro, exacto, Alberto decía con mucha tristeza ese día, y a mí realmente me conmovió, cómo quisiera yo poder casarme con mi novio y hacerlo en la iglesia de no sé qué, ¿no? No dijo la iglesia, ahí la agregué, había un poco de romanticismo. Pero decía, sé que falta muchísimo tiempo para que eso suceda. Y esa es la realidad acá, ¿no es cierto? Ni siquiera le van a aprobar su proyecto de unión civil. Entonces, tienes toda la razón, eso no significa que hay que bajar la guardia, pero sí hay que encontrar la manera de hablar de este tema de un modo que no genere más rechazo, más horror, más miedo, más homofobia, más todo lo que vemos en las redes sociales, ¿no es cierto? Así es. Y eso en todo, pero eso implica trabajar duro en la empatía, en el lenguaje y en el ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Y eso es tan difícil de lograr. Eso es crítico. Esa es la parte que es crítica. Ahora, en relación a lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo, a pesar de todo lo que hemos conversado, yo comparto, ¿no? Que como tú bien dices, obviamente en el gobierno no deben haber solamente tecnócratas, pero, o sea, yo sí creo que aquí en el Perú tenemos algunas historias felices de tecnocracia. La tecnocracia social hace 30 años no existía, ahora existe y es bastante buena. Y eso no lo dice alguien del gobierno, se reconoce a nivel internacional. No quiere decir que es perfecta, no quiere decir que es lo máximo, pero ha habido un proceso de institucionalización que es reconocido en la región, ¿no? Yo creo que ahí más bien, o sea, yo veo como que los retos por dos lados, ¿no? Por un lado, ¿cómo haces para, dentro de la rutina diaria, el agobio, la pugna política, o sea, no olvidarte que con quien tienes que conectar es con los ciudadanos y no caer en esta bronca permanente con la oposición, que siempre va a estar ahí, ¿no? Y el otro tema es
los referentes. Por ejemplo, en estos tiempos he escuchado todas estas ideas interesantes, innovación, todo a mí me parece todo fantástico, ¿no? A veces piensan más en Silicon Valley. Ellos tienen que pensar en Marion Valley. Y no es menor. Yo diría que en el Brian. En cambio, pongan el Valley que quieran, porque tenemos varios con N problemas, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un asunto de referentes, ¿no? ¿A quién miramos? No, porque en Silicon Valley, o sea, eso no quiere decir que seamos unos medievales que nos vemos el ombligo, no. Eso quiere decir que, o sea, hay que empezar a claramente conectar con las regiones. Porque si no, no conectamos. O sea. No, porque si no, al final somos un grupo de gente que es igual, que piensa igual, que se parece mucho y que habla sobre nosotros con bastante atesoración. Eso, por ejemplo, eso para mí es lo que más me recuerdo del colegio, los libros de Argueda, Ciro Alegría, de Scorza. Porque yo nacido y criado en Lima, o sea, me permitía conocer cómo eran los quintos infiernos. A mí me pasaba de vuelta. Lugares yo no podía. Así, eso mira, Julio Verne, Chacaya Met. Sí. O sea, comparado con lo que ocurría, y eso estaba dentro del país al que tú pertenecías. Correcto. Entonces, volviendo a la desconexión, una de las cosas que hay es de que lo que tú no escuchas en el discurso público son esas referencias como lo que veías en esos libros, o sea, historias de primera mano. Quizás PPK lo tuvo marginalmente, me eduqué un tiempo en Puno, estuve en Iquitos, eran referencias a los quintos infiernos, que en su época eran aún más quintos infiernos de lo que eran ahora, de lo que son ahora. Entonces, ahí el tema que tienes es que la fragmentación, y yo creo que lo que ha ocurrido es comparado con se escribió en esos libros el presente, la fragmentación de Lima o de las ciudades más grandes con el resto del país son mucho más acentuadas. O sea, la fragmentación se ha incrementado y yo no, personalmente yo soy ahí pesimista, yo no veo manera esa fragmentación se reduzca. Y por ejemplo, si tú ves por el caso del CAE, ¿no? Es un análisis de discurso del CAE, a mí me hacía, bueno, no es una metáfora muy feliz, pero la hago con mucho respeto, en buena onda, ¿no? Me hacía acordar, ¿se acuerdan ustedes en los 90 la campaña de Wong, Optimismo? ¿No? Sí, claro. Un poco el discurso del CAE era así, ¿no? Si se puede, podemos, hacemos a la acción, o sea, ya está bien, ¿no? Pero, ¿a dónde voy con ese ejemplo? Que también lo que por parte del empresariado, ¿no? A veces se cae en un sentido de, ¿cómo podemos decir? Arrogancia, porque realmente se cree que se sabe qué es lo que pasa en el terreno, se cree que se tiene el diagnóstico completo, ¿no? Entonces alguien esa, para mí una frase célebre que siempre escucho, el Perú está sobrediagnosticado, tenemos que pasar a actuar. Puede ser que en algunos temas lo esté, pero en los temas que atañen a los desafíos más profundos de desarrollo, mi impresión que yo tengo es que más bien nos falta entender. Eso no quiere decir que los académicos queremos escribir 200 libros y que nos paguen, no. Eso quiere decir que hay que ser un poco más humildes. Yo creo que en la medida también que desde los actores políticos, en el legislativo y en el ejecutivo, entiendan que hay una complejidad que nos supera y que vamos a tratar de una forma razonable de empezar a entenderlo, algo habremos avanzado. Una complejidad que nos supera y que cambia, además. Totalmente líquido. Pero el reflejo claro lo tienes en todo este tema de la OECD y el resto. O sea, tenemos, como decía Coqui, tenemos un país medieval. ¿De qué estamos hablando? Un paciente me contó que está muy sorprendido por la reacción. Es un paciente que vive en este mismo distrito aristocrático que están ustedes de San Isidro. Y sí, no lo vivimos en Miraflores, que somos pobres. Aclarando, por favor. Y aclarando. Hablando de empatía y de hacerse la brecha y todo. Claro. Tú eres un marginal, mira, del asentamiento humano de la Aurora. Son miserables que van a la Haití. La Haití se ha quedado en los 60. Los miserables vamos a la Haití. Es muy caro la Haití, ¿ah? ¿Cómo? No, pero eso realmente es una nostalgia. ¿No? Bueno, me contaba que está un poco sorprendido con el rechazo que hay al alcalde Manuel Velarde, y entonces le preguntó a una vecina suya, no la voy a mencionar, pero es una persona, digamos, conocida en los medios de comunicación: oye, pero ¿por qué tanto rechazo contra Manuel? ¿Por qué lo quieren revocar? Y ella le dijo: porque quiere hacer de San Isidro un distrito inclusivo. ¿Y cuál es el problema con eso?
que San Isidro es un distrito exclusivo y excluyente. No, obviamente. Exclusivo acá ya mataste el chiste. Positiva, ¿no? Y toda la vida ha sido pero el peruano aspira a excluir. Es lo que conversamos la vez pasada. El peruano aspira a excluir. O sea, cuando te venden algo siempre te dicen que es exclusivo, ¿no es cierto? Entonces somos una colonia, seguimos siendo una colonia, seguimos siendo una corte y tenemos palacios, o sea, es así. Es lo más bacán tener un palacio y que nadie se acerque, o sea, es que así, pues seguimos viviendo en eso, o sea, no hemos cambiado nada en los 100 años. No, y por todas partes, ¿no? Me tocó ir a dar una charla hace poco a San Juan de Miraflores y me encontré con tranqueras por todos lados. Por todos lados. No, en París no hay tranqueras. Pero sí le puedo citar a Pierre Bourdieu, quien decía en un célebre texto que el problema es la distinción, ¿no? Que suena tan elegante, pero él dice las clases necesitan distinguirse continuamente. Entonces eso los obliga a ir cambiando sus códigos una vez que son alcanzados, ¿no es cierto? Entonces tienen que abrir nuevos, ¿no? Y así. Entonces cambian maneras de hablar, maneras de vestirse, maneras de peinarse, maneras de dónde vivir, exactamente. Entonces es una carrera interminable, ¿no? Porque ese es un asunto con respecto a lo que tú decías del empresariado, ¿no? Y hay una especie de arrogancia general en el decir, mira, si sabes lo que pasamos en la acción. Hay una frase maravillosa de una viñeta de Montt que decía, el problema es que hay gente que cree que piensa, ¿no? Claro. Y es verdad. O sea, es terrible, pero es así. O sea, cree que piensa, cree que sabe, cree. Y entonces ve una luz por el fondo y después todo lo que está en el camino se lo imagina o se lo inventa. ¿No es cierto? Y de pronto esa es la realidad. Y de pronto pues hay un huecazo y no tiene nada. Ahora, la implementación de este sobrediagnóstico y el sabemos qué hacer es el famoso destrave que estamos viviendo. Claro. Vamos a destrabar el país. Vamos a destrabar. Y con eso vamos a resolver. ¿Qué se refiere cuando dicen eso? Eso es como OSD. Desbecerriléame, por favor, desbecerriléame. ¿Qué cosa significa destrabar el país? Es vacío, ¿no? Es quitar trámites. Ok. En realidad, ¿sabes qué? Podemos convertir inteligencias en referentes y eso es una ridiculez. No, pero mira, yo sí creo que el destrave para mí es bien tangible, porque volviendo a lo de la Unión Soviética, yo Francia y la Unión Soviética. Más alienados. O sea, todo lo que ocurrió, por ejemplo, todos los sobrecostos laborales. Los sobrecostos laborales son una respuesta a los beneficios alcanzados en la Unión Soviética, que dabas educación, salud, jubilación, seguro social y todo eso. Entonces, chao Unión Soviética, chao todo lo demás. Son sobrecostos, pues. Si ya no vas a tener nadie que se te va a alzar en armas y te va a volar a todos los Valois y te va a volar a todos los Romanov, ¿para qué necesitas dar tanto? Son sobrecostos. Pero ojo que los costos no salariales, yo le llamo costos no salariales. Los costos no salariales en Perú son uno de los más altos de América Latina. Ya pues, pero ¿no? Está bien, pero te lo pongo en Europa, en la tierra de Francia. Tú quieres que la edad de jubilación sea más larga. En la época, después de la Segunda Guerra Mundial, con el pánico de la Unión Soviética que se había expandido Europa Oriental, las élites en Europa comenzaron a aflojar. Entonces tenías presión tributaria del 40%. Entonces, se fueron a la Unión Soviética. ¿Para qué necesitas? Es de un varón, es de un aristócrata, ¿no? Pero ¿para qué necesitas tú tanta presión tributaria si ya no hay peligro? O sea, ya no tienes que hacer contención social, ya no tienes que tranquilizar a la gente. Ya no tienes el peligro tangible que tuviste, digamos, de Vietnam, Nicaragua, el 79. Después de eso, se acabó. Entonces, el destrave, ¿cómo es la tramitología? Mi lectura de eso es de que tú vas a aligerar los costos de operación, tú vas a reducir tu costo operativo, reduciendo un conjunto de beneficios de las 1000 maneras que puedas. Entonces, mientras más puedas eliminar, como concepto de la clase social, tú quieres tener más ganancia. Y para tener más ganancia, o tú puedes
pagar menos a las personas o pagarle menos al Estado para que el Estado gaste menos cosas en las personas. Lo mismo es acortar los caminos. Esto es acortar los caminos. Pero lo que te interesa no es filosófico, no es que tú quieres acortar caminos, lo que tú quieres es que de poder comprarte un yate más a menudo. ¿Ya? Ese es el objetivo final. Ahora, el punto es cómo esta idea del destrave aterriza en la cotidianidad personal, ¿no? Porque volviendo a las anécdotas, en este viaje que les conté quizás antes de Navidad a esta zona de Imasa, en las dos comunidades donde estuvimos, porque estamos en la evolución de un estudio sobre temas de desarrollo económico. Entonces, ¿qué nos decían las personas? Era comunidades Abogún. Estamos cansados que nos capaciten, lo que queremos es que nos consigan al mercado porque queremos chamba, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la persona, el destrave consiste en ¿a quién le vendo? O sea, garantízame, un buen proyecto para mí es el que me garantiza que me compren mi cacao, mi plátano, lo que sea, porque me cuesta un huevo de plata sacar la mercadería por río, ¿no? Entonces, yo creo que ese es parte del asunto con este asunto del concepto de destrave. Primero, que es bastante complejo, y segundo, que me parece que no ha habido un esfuerzo para aterrizar eso que implica para diferentes perfiles de peruanos. Se ha dado el caso del DNI, claro, si es que ellos constituyen la empresa, pero eso, ¿qué te proporciona la población? Eso, ¿qué tanto te puede movilizar? Claro. O sea, a mí no me parece una mala idea de plano, yo creo que tiene un sentido. Lo que falta es aterrizarlo y no solamente aterrizarlo, es claramente un concepto que se refiere, es decir, claramente para un Lego, como digo, solo a una parte. Claro, es un pedazo de o sea, tú le estás diciendo a la gente del CADE, vamos a destrabar. Claro. Pero el resto de los peruanos están... Cuando salió la noticia yo dije, ¿y ahí? Claro. O sea, esa es la política del destraver, ¿no? Para los amigos de la comunidad de Chip y Imagine es que me compren. Garantízame que me compren. Pero si tú le dices a la gente, gracias al destrave van a mejorar los salarios, la calidad de vida, o la calidad de vida, la seguridad, entonces ya estamos en otra cosa. A lo que voy viendo ahora el tema del destrave, uno de los mayores beneficiarios hasta la fecha, y yo creo que van a seguir aumentando, ha sido, por ejemplo, el concesionario del aeropuerto de Chinchero, ¿no es cierto? Claro. Y ese perfil es el que creo que van a tener la mayoría de los beneficios de los destrabamientos. O sea, por ahí va ahí, o sea, seamos honestos, ¿no? Porque además el destrabamiento, ¿cuánto es? No, porque el cálculo estuvo mal hecho, no sé, y la verdad es que yo te dije que iba a costar 200, pero va a costar 500 y vos me topé. Ya, ok, exactamente. Entonces, ya, destrabado, el proyecto está destrabado, ¿no es cierto? Y además, y esta parte, porque el caso lo conozco particularmente de cerca, tienes el propio concesionario con una especie de amenaza velada sobre el Estado diciendo, si no se lleva a cabo esto, va a haber una revuelta social. Porque ya hay una expectativa creada en la región y en Chincheros, y hay negocios y ya se creció, y hay especulado con la tierra, no sé qué, y encima hay que expropiar más tierra al lado. Claro, y como el Estado arruga y no va a decir, ok, hacemos Corpac, te lo quito y yo lo construyo, como el Estado arruga, porque si tú le dices al Estado, va a haber una protesta social, te lo expropio, pues, y hablamos. Ya, pero ese es el ejemplo perfecto de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, creo yo, el destrave, ¿eh? Es decir, es absolutamente insuficiente como para armar una narrativa. Como para armar una narrativa. Decirle a la mayoría de la gente, no se preocupen, ya viene el destrave. Claro. Sí, anda, que el destrave No, esta tuviera está en Paracas, se me cae, claro. Absolutamente. Son a los únicos a quienes les puede emocionar. Esas son las cosas que tú recuerdas de lo que se ha venido discutiendo en la política pública, y claramente no es el insumo de una narrativa que convoca, que te arma un plan, que te da una idea de hacia dónde van los objetivos, de cuál es la política. Si en la mitad de la pirámide, digamos, no significa nada para el resto, menos, o sea... Nada, ¿no es cierto? Nada. ¿Y qué cosa hizo el gobierno de PPK? El destrave, ¿no? Claro, me lo imagino como un desatorador. Claro. O sea, me lo imagino el destrave con un drano y desatorador. Yo pensé inmediatamente en estreñimiento. Yo también, o sea, una cuestión de esas así domésticas. Y esas cosas que se dan con la edad. Bien, ya nos pasamos por Rosel. Ahora muchísimas gracias a todos ustedes por venir. De verdad nos hemos divertido tanto que 2 horas de programa. Somos de trabajo. Bueno, hasta este momento, muchas gracias. Muchas gracias, no sé cómo se lo agradece. Nos vemos el próximo año. Ríanse y compartan. Hay gente que va a tener de destrave porque unas cosas rarísimas de colores se las han comido. No sé qué va a pasar. Era venir revestido. Yo destrabo, tú destrabas, él destraba.
Sí, claro.